Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Tokio, no es Nankín, no es Pyongyang, no es Seúl, no es Beijing, no es Port Arthur, no es Kioto, no es Nara. Pero bueno, de todos esos sitios vamos a hablar, además de Taiwán, porque vamos a hablar del conflicto sino-japonés o chino-japonés, que ambas cosas son válidas. Y vamos a hablar de eso porque podríamos pensar que el conflicto que últimamente tiene por un par de islas o islotes, según algunos, es algo, pues, como diríamos, temporal, o que viene de la Segunda Guerra Mundial, como mucho. No, es una cosa que es casi milenaria, y digo bien que es casi milenaria, porque han tenido enfrentamientos estos vecinitos por mucho tiempo, y no solamente lo han tenido entre ellos dos, sino que han mezclado a muchos otros más. Entre ellos a los coreanos, bueno, taiwaneses no, porque es como si fuera China también, pero bueno, ahora lo veremos. Y para hablar de todo esto, de este Istocast oriental, vamos a hablar con, vamos a empezar con Jesús. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches, Goyo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, a Jesús ya sabéis que lo podéis encontrar en Twitter por @bucaner, y bueno, pues ahí lo podéis seguir, que es el principal valedor de Istocast para los European Podcast Awards, porque está todo continuamente, habéis votado, pues eso, votando. Claro, no hay que dejar que la gente se olvida, si se olvida lo dejan para el final, y si lo dejan para el final vamos mal. Pues eso, votando. Luego también tenemos a Rodrigo, que es el especialista en Japón. ¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo. Konbawa Tomodachi, ¿qué tal estáis? Konbawa. Pues aquí, a dar la talla una noche más. Pues sí, a ver qué tal nos sale. Konbawa David. Hola, buenas noches. Bueno, David, que ya sabéis que es David Nagan en Twitter, y bueno, cualquier cosa así medio friki tal, de rollo militar o armamentístico, ahí lo tenéis, que es el especialista. Pues con estos tres vamos a meternos en un Istocast casi geopolítico, pero bueno, tiene una parte histórica que pues no es desdeñable, y yo creo que es de lo más interesante. Yo creo que podemos como tiene mucha parte histórica, vamos a entrar lo más rápido posible, pero antes yo quería recordar varias cosas, que es porque a nosotros nos podéis seguir en Istocast, @Istocast en Twitter, tenéis una página de Facebook y una página de Google Plus para seguirnos, y bueno, y a mí me podéis seguir en @Gojix_Salduero, y nada, pues que recordaros que podéis dejarnos audios para hacer las preguntas. Nos habéis dejado un montón de preguntas para este Istocast. Al principio era muy simpático, pero después algunas preguntas se han vuelto un poco contra nosotros, porque era, bueno, ¿y esto de cómo lo respondemos? Porque realmente nos superaba. Pero bueno, entre todos lo hemos podido, yo creo que podemos sacarlo y opinar de ello. Y recordaros que también, eso, que nos podéis dejar los audios en la página web, en istocast.com, por supuesto, en nuestra página web. Nos podéis, a la izquierda tenéis una pestañita, ahí podéis dejar un mensaje de audio. Lo único que necesitáis es un micrófono y animaros. Y por favor, como hemos dicho antes, votándos en el European Podcast Award. Tenemos un banner ahí en istocast.com, y ahí, desde ahí podéis votarlo. Istocast, si os parece que somos merecedores del premio, pues nada, cada uno que elija y que sea crítico con ello. Bueno, vamos a empezar ya directamente. Tenemos aquí un tema bastante amplio, como hemos dicho. China, podemos decir que es una civilización de 6.000 años, así, tan tranquilamente, 6.000 años. Y Japón, sin embargo, ¿verdad, Rodrigo? Es una civilización de la cual no se tiene una constancia escrita, más que las primeras constancias escritas no son de los propios japoneses, sino que son de los chinos y de los coreanos. Sí, pero es porque su registro histórico se quemó. O sea, es una constante en la historia japonesa que los edificios públicos, bueno, como todos los edificios japoneses,
se queman cada poco tiempo y aquel en el que estaban registrada toda la historia japonesa anterior al siglo V se perdió, ¿no? O sea, entonces pues con él se perdió, digamos, la historia como tal y nos quedó pues el mito, los rumores y los testimonios de los países vecinos. Vaya. Hombre, ahí hay que decir que la arquitectura tradicional japonesa, bueno, hasta el siglo XX, claro, porque en el siglo XX ya tiene un nivel de arquitectura que resiste en terremotos y de todo, el hormigón y el acero, pero hasta entonces era una arquitectura, como bien nos apunta David por línea interna, es una arquitectura de madera para resistir los terremotos, porque claro, como te caiga una piedra en la cabeza, se acabó, ¿no? Sí, claro, hay muchas más posibilidades de sobrevivir cuando las vigas que caen son de madera y la madera por supuesto es más ligera que la piedra, pero es que aparte forma ángulos, entonces hay muchas más posibilidades de sobrevivir a un terremoto con una estructura, pues eso, de un techo de maderas y sobre todo tal y como eran los techos tradicionales japoneses, de paja. Porque la construcción en pagoda está diseñada específicamente para ser antisísmica, es muy curioso. Sí. Por ejemplo, los techos de ladrillo son tradicionales chinos, pero en Japón no gustaban un pelo porque daban mucho calor. Claro, acumula calor. También un poco habituado a lo que es el clima, a la humedad y demás. No solamente a los terremotos, sino también eso al clima del lugar. Un ejemplo de ello, lo podéis mirar en Google ahora mismo, que lo estaréis en el trabajo o lo que sea. Poner pabellón dorado. Creo que el techo era de paja, si no me equivoco. Te equivocas. ¿Me equivoco, seguro? Creo que te equivocas. No, habría que irse a edificios. Si te acuerdas, el Palacio Imperial de Kioto tiene techo de paja. ¿Vale? Además, es techo de paja. Sabes que el techo de paja hay que cambiarlo cada tanto tiempo y tal, pues es techo de paja tradicional y hay además una parte que estaba seccionado el techo para que se viera cómo estaba hecho. No, es que tengo la imagen que el techo era muy oscuro y no me sonaba que fuera de ¿cómo se llama esto? De tejas y tal. Bueno, aparte de este epic fail, ¿no? Que he hablado de memoria sin verlo, ya sabéis, mirad Palacio Imperial de Kioto y ahí lo veréis como es el techo de paja. Bueno, en fin, pues nada, que hemos dicho que los registros históricos pues están desaparecidos y en realidad pues tenemos hay una serie de informaciones que habla de las relaciones, sobre todo las relaciones. Japón ya... Cuéntanos, Rodrigo, antes de ese siglo V, ¿qué se sabe de los japoneses y cómo se forma Japón? Muy sucintamente, no entremos ahí. Bueno, de los japoneses se sabe más bien poco o nada. Se piensa que es una sucesión de invasiones de diversos clanes guerreros, ¿vale? Algunos de los cuales podrían provenir de Mongolia y llegarían a Japón a través de Corea. Otros serían autóctonos coreanos y otros podrían venir del sudeste asiático, ¿vale? Entonces, como veis, es un batiburrillo bastante complejo y aparte de que existiría mestizaje entre esas personas que fueron asentándose en Japón sucesivamente con los Ainu, los pobladores autóctonos de Japón. Sí, que quiere decir que los Ainus en realidad serían casi que de raza caucásica, ¿no? Es decir, sí, el aspecto de los Ainu es de raza caucásica, ¿vale? Y son los bárbaros a los que van a ir desplazando los japoneses en su conquista de Japón, ¿vale? Un poco es... yo no diría que iban... O sea, igual es un mal símil, pero un poco es como cuando llegan los judíos a la Tierra Prometida y la Tierra Prometida está ocupada, pues algo así, ¿vale? Solo que la ocupación de Japón por los Ainu es más en el norte. O sea, lo que viene a ser Hokkaido y el norte de Honshu, que son las dos islas principales que quedan al norte. Entonces, pues estos clanes van a luchar entre ellos hasta que, al parecer, uno se va a hacer con el poder y bueno, y se va a formar lo que es el imperio, ¿vale? O sea, en principio un reino, pero después van a copiar el modelo chino y va a ser un imperio, ¿vale? Pues tenemos aquí una serie de influencias, porque hay que decir que las influencias con China, bueno, China hace influencia en toda Asia, que es así, es que no hay más, en la escritura, prácticamente todo, en la arquitectura, en el arte, bueno, es una cosa que es pues como serían los romanos o
o Grecia, una conjunción de ambas cosas. Y claro, hay que siempre hacer la equivalencia con los romanos, que es la referencia. Y entonces a todos los reinos, las poblaciones que hay alrededor, pues las ha influido. Yo tengo aquí apuntadas una serie de referencias. Por ejemplo, en el siglo V el budismo y el confucianismo llegan desde China y Corea a Japón. En el siglo VII ya existe en Japón un sistema de reyes, y en ese mismo siglo hay hay una guerra en la península coreana. Ya empezamos con los conflictos, ¿no? Ahí ya no son cosas así solamente culturales. Hay una guerra entre Japón, que entonces eran los Wa, que eran los reyes de muchos reinos, que podríamos decir una cosa como si fueran como diríamos, pues como si estuviera dividido distintos reyesuelos y todo eso, que actúan todos juntos, pero vamos, que son los japoneses. Y sería una especie de, perdona Goyo, de imperio sacro-romano germánico, o sea, como un emperador y varias, digamos, estados muy potentes que lo van controlando. Yo no quería decir más que estados, clanes. O sea, en la sociedad japonesa durante ese milenio y prácticamente el siguiente va a ser una sociedad de clanes. Sí. Entonces, sí, este emperador, este rey, como queráis llamarlo, era, digamos, al que le debían todos lealtad, pero en definitiva era, como se dice, un primum inter pares. O sea, es un sistema que se había formado, pero que todo el mundo sabía que ese era el jefe de un clan, como podía ser cualquier otro, ¿vale? Y bueno, y después se le va a dar ese halo de divinidad y todo lo demás, pero vamos, en un principio era así. Y bueno, lo que te refería al conflicto con los chinos por Corea, pues sí, se remonta a esa época, al siglo V y VI, y que los chinos le declaran la guerra a un pequeño reino coreano que se lleva muy bien con Japón. Sí, exactamente. Y en realidad hay dos, es como lo actual, hay dos reinos coreanos. Uno es Baekje, que está aliado con Wa, que sería Japón, ¿no? En esa época. Es que por lo visto Baekje se lleva muy bien con Japón. De hecho, podría haber una cierta relación de sangre entre los reyes japoneses de aquella época y la familia real de Baekje, ¿vale? O sea, la tradición japonesa dice que una emperatriz japonesa conquistó Corea, pero bien podría haber sido al revés, que una emperatriz coreana conquistó Japón, porque como hemos dicho, las historias de Japón pues no han trascendido en nuestros días. Entonces, en principio los japoneses lo que hicieron, porque eran un reino vasallo de China, fue desobedecer las órdenes de China y no atacar Baekje. Sino que se aliaron con Baekje y se enfrentaron a los chinos y al otro país coreano. Se hicieron los Longis. Se hicieron los Longis. Lo que pasa es que una vez derrotado Baekje, los de Baekje se fueron a Japón y Dios sabe lo que les ofrecerían, y Japón le declaró la guerra a China. Y es muy, muy divertido porque, claro, los japoneses fracasaron estrepitosamente contra unas fuerzas chinas muy inferiores en número, pero en la espera del contragolpe chino, que nunca llegó, le sirvió para fortificar las costas de Japón, sobre todo en la zona de Kyushu, lo cual les valdría después para repeler las invasiones mongolas, las que hablaremos más tarde, imagino. Sí, pero bueno, queda mucho porque estamos hablando del siglo VII ya. O sea, en el 663 bueno, hay una batalla aquí marcada que es la de Hatsusuki Noe, que es la batalla donde pierden con la dinastía Tang, o sea, con la armada de la dinastía Tang de los chinos, y ahí son derrotados. Tengo aquí apuntado, vamos, o sea que no sé. Sí, se meten con los barcos en el río y los chinos les hacen mierda. Bueno, el caso es que ahí Japón, o sea, sí que se debían llevar muy bien con Baekje, porque, hombre, meterse ahí ya vemos que hay una separación, ya no... Es que el país estaba perdido. Ellos van a reconquistar la capital. Sí. ¿Vale? Ellos suben por el río Baekje a reconquistar la capital y los hacen fosfatina los chinos. ¿Vale? Y
y los pocos que vuelven cuentan lo que ha pasado y el emperador de Japón se queda diciendo, ay Dios, que nos hemos metido en esta guerra. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora van a venir estos y nos van a dar. Hombre, no sé si pensaron una cosa así, pero yo creo que cuando te metes una cosa de esas es que ya estabas harto de esa relación de vasallaje. Yo creo que es una cosa así, que llega un momento que dices, no, yo ya no quiero ser vasallo de China. Y meterse con China era meterse con mucho, porque... Algo gordo les tuvieron que ofrecer, porque en ese tiempo pues Japón era un país menor. O sea, no era el Japón que va a ser, yo que sé, 400 años más tarde. Sí, pero o 500 hay que años decir que no es lo mismo y ir a conquistar una zona que ir a conquistar una isla. Y ya veremos que después, con mucha más tecnología, tampoco pudieron. O sea, como tú dices, a la parte de la dinastía Yuan, a la invasión Yuan, ya lo veremos que no es tan fácil. Es decir, pero sin embargo me parece interesante recalcar que a pesar de eso, las relaciones de Japón con China no se van a deteriorar excesivamente. Sí, se preparan para la defensa, pero van a realizar una serie de embajadas, ¿vale? Cada tantos años, para copiar todo lo que puedan de China, y de hecho el sistema imperial, todo lo que es la administración japonesa está copiada, está calcada en todos los puestos, ¿vale? De la administración china. O sea, si hay cosas en las que se diferencia la administración japonesa de la administración china, es que crean aún más puestos para colocar a sus familiares y amigos. Más o menos lo que está pasando hoy en día aquí. Sí, no, pero ese era un sistema totalmente extendido allí en China y vamos, que eso era el pan nuestro de cada día. Bueno, hay que decir que ese reino de Wa, que cambia su nombre ahí, en esos momentos cambia y se llama Nippon, que es Japón, ¿no? Y que es el país del sol naciente, ¿no? Ese es el significado de Japón. China es el país del centro, para el que no lo sepa. Esto indica mucho cuál es su mentalidad así etnocéntrica y cuál que va a traer muchos problemas posteriormente. Decía Rodrigo que hay una influencia muy importante y que no van a romper las relaciones con esa misma dinastía, con los Tang. Los japoneses mandan, como dice, embajadas y envían estudiosos, envían monjes y para traer todo el conocimiento que pueden. Incluso hubo un monje que creo que trajo 20.000 tablillas que serían como libros, ¿no? Como papiros, ¿no? Pero de allí, en Asia, porque allí no tenían el papel y escribían en tablillas unidas. Sí, pero es que lo copiaban absolutamente todo. Era, para que os hagáis una idea, era como cuando en los 80 nos bombardeaban con el rollo este de la Guerra Fría y nos decían éxito en Estados Unidos, y eran banderas americanas por todas partes y todo lo estadounidense era mejor. Pues allí en Japón era exactamente igual. La gente tenía que conocer los clásicos chinos, tenía que saber poesía china, los poemarios chinos te los tenías que saber de memoria, porque si no eras pues un inculto, un paleto de pueblo. Y bueno, pues esa es la idea que quiero transmitir, que China era el centro cultural del mundo y los japoneses a lo único que podían aspirar era imitarles. Sí, y es que pero era lo más desarrollado tanto en tecnología como en cultura. O sea, es que es así, es como si fueran como el Imperio Romano y tú vives en provincias. Pues es que es una cosa similar. Hablamos ya del siglo VII. Para que os hagáis la idea de la influencia de eso, la escritura que tienen los japoneses la heredan en ese momento la heredan de los chinos. Anteriormente no tenían esa escritura y la heredan en el siglo VII de los chinos. Heredan aspectos de religión, conocimiento, ya lo hemos dicho, incluso sus dos capitales en ese momento que fueron cambiando. Primero fue Nara y después fue Kioto. Tomaron los planos de esas ciudades, de la ciudad de Chanang. O sea, de la capital copian completamente el modelo de Chanang. Plano. Primero Nara en pequeña escala, que se llamaba por aquel entonces Heijo, y después Heian, la actual Kioto, que lo hace en una escala aún mayor. O sea, estamos hablando de una ciudad pues de 4 por 6 kilómetros y con avenidas que podían medir desde 24 metros de ancho a 60. Para que os hagáis una idea, o sea, unas pedazos de avenidas, y aún así se quedaban pequeñas comparadas con Chanang.
bueno, ya hemos visto que antes ni siquiera de tener la escritura china, pues ya se habían guerreado. Pero bueno, que esas relaciones eran no se podían romper porque es que había un país dominante y otro pues que estaba como el extrarradio y bueno, que tenía una dependencia casi cultural, ¿no? Vamos a pasar ya bueno, las relaciones comerciales seguirían y esa relación cultural, por supuesto, esos intercambios culturales, pero llega un momento en el cual hay un enfrentamiento. En China ya hay un lío de la leche porque es un problema que han tenido de toda la vida los chinos y que es un tema recurrente en toda su historia. Ahora ya no, menos mal, pero siempre han tenido con los problemas con los pueblos nómadas. Los pueblos nómadas, los mongoles, los manchúes, todos esos pueblos han bajado siempre hacia el sur y han arrasado con todo lo que pillaban. Bueno, en una de estas aparece un caudillo que se llama Gengis Khan y toma China. Y el nieto de ese, que sería Kublai Khan, pues es el que se le ocurre y dice, bueno, pues si ya con todo el imperio que tenemos, ¿qué hacemos? Bueno, pues ¿qué nos queda? Pues hay una isla ahí enfrente, pues esa isla es la que va a intentar tomar Kublai Khan. Y en 1274 hace un primer intento de invasión. Arrasa a los japoneses, no arrasa la isla, sino que los vence en todos los combates, porque el sistema de combate de los mongoles era, vamos, que se adaptaba muy bien y en cambio los japoneses tenían un combate muy ritual, que es el de los samuráis y tal. Y claro, los otros que venían con el culo pelado y que lo único que les interesaba era ganar, y de cualquier manera y como fuera, pues obviamente vencían los samuráis, pero este ejército de repente desaparece. Parece como si fuera una avanzadilla y vuelve otra vez al continente. Esa invasión después se vuelve a repetir en 1281, pero ya a gran escala. Y aquí, a ver, ¿quién le apetece hablar de la segunda invasión Yuan de los mongoles? Bueno, pues a ambas invasiones se las lleva el viento, ¿no? No, la primera desaparece, pero la segunda es la viene un viento del este y se desata tormenta en medio de un ataque japonés. O sea, es divertido porque los mongoles, como has dicho, llegan a la costa y te puedes imaginar, después de arrasar con Tsushima e Iki, llegan a Hakata, creo que se llama la bahía, en Kyushu, y el caso es que se pulen a los japoneses por todas partes por donde pasan porque los japoneses están acostumbrados al combate ritual. Lo que pasa es que los japoneses realizan un ataque nocturno por la noche, asaltan los barcos de los mongoles y en medio del ataque, para más Inri, se desata una tormenta. Y entonces la armada, pues, parte se va a pique y la otra parte dice, mira, aprovechamos que viene el viento del este y nos volvemos para China. Pues algo de eso debió ocurrir, porque, bueno, es que esto también hay que fiarse de una de las fuentes, porque eso queda muy bonito por el lado japonés, pero vete a saber lo que fue realmente. La segunda hay más pruebas arqueológicas, ¿eh? En la segunda hay pruebas un poco más... La primera yo creo que queda un poco... yo no me arriesgaría a decir que eso fuera así exactamente. Fue una campaña de tanteo, o sea, clara campaña de tanteo que tenía unos recursos limitados, se acercan, tantean las defensas y se tienen que volver por falta de recursos, porque para invadir un país se necesitan unos recursos muy, muy altos. Sí, de hecho una de las razones por las que los mongoles no continuaron la invasión de Japón y que se pusieron ahí a dudar, por eso estaban de hecho embarcados. Replegaron las tropas de la costa, al parecer porque esperaban que los japoneses atacasen por la noche, ¿vale? Las replegaron a los barcos. Entonces estaban diciendo, esto de tirarle flechas a los japoneses cuando se adelantan a cantar su linaje y a buscar a alguien que sea digno de enfrentarse a ellos, está muy bien, pero nos estamos quedando sin flechas. ¿Vale? Entonces, en eso estaban cuando los japoneses empezaron a saltar en los barcos. Que el daño seguramente sería relativo. Si los japoneses tampoco, ¿sabes? Dijeron, sí, los samuráis han hecho mucho, pero hemos hecho todos los demás mucho más rezando por la victoria japonesa, ¿vale? Y también esa primera intentona que la rechazan también los vientos, pues esa versión convenía mucho a los generales tanto chinos como coreanos como mongoles que dirigían esa armada, porque les eximía de toda responsabilidad. Bueno, hay una cosa que quiero aclarar, que me he referido a mongoles, pero en realidad el Kublai Khan
era emperador de China, porque esto es una cosa que los mongoles se sinizaban. Como China era superior culturalmente, ellos siempre han intentado, todos los que llegaban, todas las invasiones, porque también después llegan los manchúes, todos han intentado sinizarse y convertirse en emperadores. Pues igual que aquí en Europa el emperador de no sé qué, del Sacro Imperio y todo eso, pues eso es y lo mismo allí en China. Bueno, pues o sea, eran unas fuerzas combinadas, como bien dice Rodrigo, pero bueno, podemos considerar que era también el imperio chino el que ejercía estas invasiones, lo podemos decir también así. En la segunda es yo creo que la más famosa, ¿no? Que aparecen ahí, algunos dicen que hasta 4.000 barcos, bueno, no sé, hablan otras cifras de 1.200 y tal. Decían que no eran todos barcos como debían serlos, que algunos tenían gran calado, eran barcos oceánicos, y otros dicen que no, que la mayoría de los barcos eran de río. Bueno, yo creo que debía ser una cosa como a medias, no era... Debieron contar hasta los botes de pesca. O sea, yo creo que hombre, era una cosa Marco Polo, cuando habla de esa segunda flota que va contra Japón, habla de los barcos, que ha visto un montón de barcos enormes, maravillosos, que ha visto navegando por un río. ¿Vale? Entonces, sí debía haber gran parte de esos barcos que eran barcos fluviales que se utilizaban para hacer una travesía para la que no estaban preparados. Que los barcos llegaron. El caso es que en cuanto se levantó un poco el viento, pues... Bueno, lo que pasó fue un poquito... Como ya vieron las orejas al lobo, pues se prepararon las defensas. Luego Rodrigo nos explicará un poquito, porque tiene una peculiaridad, en el único lugar donde podían... Bueno, el único lugar no, pero el más lógico para un desembarco masivo. Y cuando llegan los mongoles, rechazan a los mongoles, a los chinos también, y los devuelven a los barcos. Lo que pasa es que ese tiempo en que los devuelven y tal, obviamente para hacer una campaña militar hay que hacerlo en verano. Lo que pasa es que en verano, ¿qué pasa? En verano lo que pasa es que en Japón, pues igual que en el Caribe aparecen huracanes, pues allí aparecen tifones. Y parece ser que hubo un tifón bastante gordito y que en cuestión de imaginaos una flota de 1.000 y pico barcos, o 4.000 como dicen, y de repente en 4 horas tienes que movilizar esa flota, que es que esos barcos no es que le pongas el motor y se moviliza todo y ordenadamente, no, esto es una masa de barcos con velas y no sé qué, y hay que movilizarlo todo eso ordenadamente, y en 4 horas es absolutamente imposible. Y claro, eso sí, si te pilla en alta mar y no en un puerto a resguardo, pues claro, eso es nefasto. Hay restos arqueológicos que han sido encontrados y que que muestran que en esa bahía que ahora Rodrigo va a mencionar, pues ocurrió eso. Han encontrado barcos pues de chinos de esa época, barcos de guerra, y ahora veremos que también hay restos de armamento que luego mencionaremos, ¿verdad, Rodrigo? Sí, el caso es eso, que los japoneses fortifican la bahía de Hakata en Kyushu, porque saben que es el único lugar, digamos, con un trayecto corto y en el que se puede realizar un desembarco importante de tropas. ¿Vale? En la segunda invasión mongola, los mongoles se dirigen a Japón en 2 oleadas, ¿vale? Y a la llegada de la segunda oleada van a tratar de desembarcar en otra bahía, y sí van a empezar a realizar un combate aldea por aldea, pero que va a ser rápidamente frenado, porque había fortificaciones, ¿vale? Había fortificaciones ya preparadas en planificación de esta invasión. Y bueno, pues sí, como dices, se va a desatar una tormenta de verano, un tifón, y se va a llevar a gran parte de esos barcos que no estaban preparados para alta mar, y que encima habían sido amarrados entre ellos para formar una suerte de fortaleza flotante, se los va a llevar al fondo del mar, ¿vale? Imagínate, tú sabes que en la anterior vez te han realizado asaltos marítimos con lanchas, pues te preocupas mucho de fortificar tu flota, pero claro, ten a la flota amarrada entre ella y con puentes que unen barcos y tal, y te viene un tifón y adiós. Y se te lo lleva todo. No hay más. Jesús quería comentar algo. Sí, que digo, que es que además de lo que comenta Rodrigo, hay que tener en cuenta que entre la primera y la segunda invasión yuan
pasan nada más y nada menos que 7 años. Entonces, si la primera invasión fue un poco de tanteo, como dice David, y creo que tiene razón, el dejar pasar tanto tiempo antes de la segunda intentona, lo que da lugar es que los japoneses pudieran plantear una defensa, ¿sabes? Pudieran fortificar, pudieran estudiar, pues eso, cuál era el punto de desembarco óptimo y demás, y les diera tiempo a preparar unas defensas en condiciones. Pero si en lugar de esperar 7 años lo hubieran hecho al año siguiente o a los 2 años, a lo mejor el resultado hubiera sido otro. Pero fíjate, no es solamente eso, porque es que lo hacen tarde, o sea, lo hacen tarde y mal, porque tienen 7 años, ¿no? Pues les dan 7 años y, hombre, se enterarían los japoneses por las relaciones comerciales, por lo típico, pescadores y cosas de esas de las que se estaba preparando, pero es que en realidad lo ordenó un año antes. Kublai Khan ordenó el año anterior, dijo, oye, que me preparáis esto. Es como en un año tenían que preparar una flota de invasión y unas fuerzas de invasión. La fuerza le sería más fácil, pero la flota en un año te preparas una flota. Por eso reunieron los barcos que reunieron. Claro. Pero es que además que eso, que ellos desde el enfrentamiento que tuvieron con la unificación coreana, el enfrentamiento que tuvieron con China, pues estaban, digamos, en cierto modo, tenían sus fortificaciones, sus defensas preparadas, ¿vale? Uh-huh. Otra cosa es que después las mejorasen. Para lo que no estaban preparados los japoneses, ni mucho menos, era para el modo de guerrear de los mongoles. Yo creo que ni ellos ni nadie, porque vamos, los mongoles por donde fueron arrasaron. Ahora vamos a hablar un poco también del armamento que le darán. De todas maneras, también decir que el ejército mongol no es un ejército de asalto. O sea, no es un ejército preparado para asaltar y sitiar, es un ejército de rapiña. Yo creo que ese es el error que cometieron en Japón, que utilizaron esas tácticas de rapiña, lo que hablaba Rodrigo, de utilizar sobre todo lo que es el arco como método, cuando lo que tenían que llevar era un ejército de asedio. Y por otro lado, la marina que utilizaba China y Corea en ese entonces era muy curiosa, porque los barcos eran un tipo de barcos que era el barco tortuga, o sea, que era prácticamente acorazados costeros de madera, que lanzaban pues flechas, dardos, incluso ya con los primeros cañones. Entonces, ese tipo de barcos no está para nada adaptado a lo que eran, bueno, posteriormente los juncos, o barcos que pudieran hacer mucho más marineros, que pudieran moverse a través de la costa y ofreciendo apoyo al ejército. O sea, realmente era una armada y un ejército que no era nada acorde para llevar una invasión. Bueno, es que aquí hay dos teorías. Hay una teoría, los barcos fluviales que acabamos de describir, que son un poco más, pues como te dices, barco tortuga, pero ya empezaban a tener esos barcos gigantescos de 70 metros, que ya está bien, o sea, 70 metros perdón, no utilizo términos marineros, de largo, ¿no? Para que todo el mundo nos entienda. Y esos parece ser que sí que sobrevivieron, porque el general que estaba a cargo sí que sobrevivió, y sus adláteres. O sea, que hubo gente que sobrevivió, quiere decir que tenían barcos bien marineros. Y luego, por otra parte, tú has mencionado la parte de las tácticas tradicionales de los mongoles. Hay gente que dice que en esa invasión intentaron llevar mucha infantería los mongoles, lo cual me sorprende muchísimo, ¿no? Es una cosa un poco rara para lo que son los mongoles. Llevarían chinos, o sea, el ejército sería esencialmente chino, pero los generales mongoles. Claro, exactamente, una cosa así. Y luego otra cosa que relacionada con el armamento, y ya metemos la primera pregunta de la noche, Mónica García, @remora, con un H al final, nos pregunta, dice, pues ahí va una pregunta. ¿Sabéis si los mongoles usarán cohetes para asustar y disgregar las filas japonesas? Pues mira, yo esto ya te lo contesto yo. Hombre, obviamente ellos no tenían esa tecnología, los mongoles, pero los chinos sí que lo utilizaron contra ellos, y cuando conquistan China adoptan ese tipo de armas, porque ellos sí que su táctica, igual que Atila no podía tomar una ciudad porque no tenía la tecnología suficiente para ello, lo que sí tienen los mongoles es que sí que se adaptan a las tácticas de guerra de los demás. O sea, el arte de la guerra lo aprenden muy rápido y son muy adaptables, y eso lo utilizan la pólvora por primera vez en Europa,
y utilizan los chinos habían utilizado cohetes contra ellos y tal, pero bueno, con muy más, o sea, fatal, porque es que está poco pulido eso, y allí sí que empiezan a utilizar una serie de cosas que son yo creo que como un mala uva, que tiran granadas, es decir, son bolas de lo que serían como bolas de cañón pero rellenas de pólvora. Eso ya tiene muy mala idea, las granadas típicas del siglo XVIII, ¿no? Imaginároslas vosotros. Esa granada yo sí tengo constancia de que se hayan utilizado en la invasión de Japón. Sí, pero exactamente. Cohetes no. Los mongoles, por lo visto, trataban de, aparte de impresionar al enemigo, asustar a los caballos tocando tambores. Sí. Eran ejércitos enormes que iban tocando todos al unísono del tambor y por lo visto eso espantaba a los caballos. Y sí, como dices, granadas. Imagínate una granada enorme cayendo en medio de una formación de japoneses. Los japoneses se acercaban ahí a ver qué carajo era eso y de repente estallaba. Pues fíjate. Efecto retardado. No, es que hay que pensar, hay que pensar la forma de combatir en Japón y claro, es que eso era... esto es otra historia. Eso era hechicería. Esto es otra historia y ya entramos en la segunda pregunta de la noche que nos la hace Hugo, nuestro compañero Hugo Cañete, @HugoAcanete en Twitter, y dice: ¿se podría decir que hay un paralelismo entre Japón e Inglaterra respecto a sus respectivos continentes? Es decir, la insularidad. ¿Cómo ha afectado la insularidad en las invasiones frustradas y también en la tecnología militar? Esto es clarísimo, que ellos tienen una forma de combatir distinta, con una cultura, tiene una ventaja que es que se protegen de las invasiones, pero obviamente, claro, les llega uno de fuera y les zumba. La ventaja estratégica es la misma, o sea, lo de la insularidad es brutal, porque en cuanto tú consigues una estabilidad puedes participar en el continente, pero digamos que el continente, si no está unido o haya una fuerza superior a las demás, no puede nunca atacarte. O sea, es lo mismo que Inglaterra con Europa. Claro, es que el tema está en que no es lo que hemos hablado en otros Histocast, como era la invasión de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. No es solamente llegar, es que luego a las tropas que has puesto allí tienes que mantener una línea de suministros, ¿vale? Claro. Y mantener, o sea, no es llevarles armas, llevarles suministros, pues comida, todo lo que necesite un ejército. Entonces eso es una ventaja muy muy seria. Bueno, Rodrigo, yo creo que es evidente. Rodrigo, tú aquí puedes introducir el tema del kamikaze y como el viento divino, como una forma de expresar de que Japón no se puede invadir, como que esta es una tierra sagrada y que los dioses no quieren que se invada Japón, y hasta que no llega el otro Más bien aquello fue una manera de repartir el mérito entre los cortesanos que no habían hecho ni el huevo. Sí, que habían rezado, ¿no? que habían rezado, ¿no? Enseguida empiezan los monjes budistas y los sacerdotes y los cortesanos a decir: no, es que esto hemos ganado porque yo he estado rezando mucho. Claro. Vale, entonces yo también quería meter mano en lo de la insularidad. Sí hay una relación muy importante y es buen símil el de Inglaterra, pero hasta cierto punto, porque como bien ha dicho David, cuando Japón está dividido, por supuesto que no te pones ahí a hurgar qué es lo que hacen los demás, y durante mucho tiempo, aunque Japón esté dividido y aunque no, Japón está mirando hacia adentro, ¿vale? Entonces llega a un punto, por ejemplo, que las embajadas estas a China se van a interrumpir, ¿vale? En el 894 se interrumpen las embajadas a China con la caída de la dinastía Tang, y Japón, pese a estar unificado, no va a tener interés por el exterior. China va a convertirse en una suerte de país mítico. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. O sea, sí, la expansión, o sea, Japón está aislado, si quiere expandirse se tiene que expandir por el continente, y eso le supone unas defensas y unas desventajas, pues, de logística, ¿sabes? Evidentes, pero que no es como Inglaterra, que siempre está metiendo mano en la política exterior. Japón, sí, pero muchas veces la política exterior la desconoce. Digamos que eso fue a partir de que Inglaterra también le pasó un poco lo mismo. O sea, Inglaterra, hasta que no se unificó con Escocia, no dejaba de tener también una lucha dentro de su isla. O sea, yo creo que el punto de partida de ambos países viene a partir de la unificación, sí que buscaron la expansión. O sea, en el punto en que había varios reinos en la misma isla, estaban totalmente anulados como fuerza, digamos, sí, respecto al continente. Pero fíjate lo que te he comentado, sí, eso se cumple. Pero también hay momentos en los que Japón está perfectamente unificado
y sin embargo no mira al exterior, ¿vale? O sea, digamos que la dinámica japonesa es de aperturismo, copio y aprendo todo lo que pueda, aislacionismo. ¿Vale? Sí, pero también intervienen otros factores al lado de Japón, y es que Japón sí que tiene una expansión insular que no tiene China. O sea, perdona, que no tiene Inglaterra. O sea, Inglaterra e Irlanda. O sea, en cuanto Inglaterra entró en Irlanda, ¿de qué otro punto tenía de expansión? Sin embargo, Japón sí que tuvo muchos más puntos de expansión, digamos, insular, hacia el norte y hacia el sur. O sea, digamos que tiene un contexto geográfico distinto, pero en el rasgo político sí que son muy similares. De todas formas, fijaos en China. China llega un momento que se unifica. Bueno, China es como... Imaginaos que el Imperio Romano, al dividirse, después se vuelve a unir, y se vuelve a dividir, y se vuelve a unir. Pues imaginaos que hubiera sucedido eso. Pues en China ocurre eso, y hay un momento que ellos se ven tan poderosos tecnológicamente respecto a los europeos, porque esto era así, estando unidos, que cogen, incluso hacen ese aislacionismo que hemos mencionado que también hacía Japón en ciertos momentos, y ahí pierden una ventaja. Antes lo hemos comentado así offline, ¿no? Pero es curioso que Japón y China llevan ritmos paralelos también, si tienen una cultura similar que hace lo mismo. No sé cómo lo veis vosotros. Pero bueno, y ahora ya si queréis, bueno, hemos visto que se salvan por el kamikaze, ¿no? Que queda Japón casi como sagrado hasta que llegan hasta que llegan las bombas atómicas, y ya ahí se acabó lo sagrado, ¿no? Pero no nos metemos en eso. Vamos a ver que hay otra guerra que tiene que ver con la invasión japonesa de Corea entre 1592 y 1597. Con un shogun, ¿no, Rodrigo? Bueno, no era shogun propiamente dicho. Es no, es Ieyasu Tokugawa, no. Toyotomi Hideyoshi. Toyotomi Hideyoshi, que es el antecesor de Tokugawa Ieyasu. ¿Vale? Toyotomi Hideyoshi va a ser uno de los padres reunificadores de Japón, ¿vale? Lo que pasa es que como él no era descendiente de Minamoto, ¿vale? De los Minamoto, pues por tradición no le podían nombrar shogun, aparte de que él era un campesino que había tomado las armas y que había conseguido ascender rápidamente. Pero sí que podríamos decir que es un señor de la guerra, ¿no? Sí, era un señor de la guerra. Entonces el caso es que este hombre, que era muy inteligente y muy ambicioso, pues se decide a invadir China, ¿vale? Y para ello, pues pide ayuda de los coreanos. Básicamente, él pensaba invadir China pasando por Corea y con la ayuda de los coreanos, y con todas sus tropas, que eran tropas, digamos, bastante curtidas en la guerra de unificación, y con las armas que habían obtenido de los europeos, los arcabuces, y de las cuales los chinos, aunque él no lo sabía, pero de las cuales los chinos no disponían. Chinos ni coreanos conocían los arcabuces, conocían los cañones, pero no utilizaban arcabuces, ¿vale? Lo cual le va a proporcionar una superioridad muy importante, sobre todo eso al principio de la campaña, y le va a permitir, pues eso, conquistar con toda facilidad Seúl y Pyongyang enseguida, y se va a truncar cuando le corten, como hemos dicho antes, la línea de suministros. Aquí se cumple perfectamente el modelo que exponía antes David, que es Japón unificado, se centra en un objetivo exterior, Corea se niega a ayudarle contra China, se lanza contra Corea y empieza a darle caña a Corea hasta que se cortan la línea de suministros. Sí, porque pierden una batalla naval, igual que los persas con los griegos en la batalla de Salamina, ¿no? Pierden ahí la batalla naval, y a partir de ahí ya pierden totalmente la iniciativa, y ya pues en tierra no tienen nada que hacer, no tienen líneas de suministro, no les ayudan, porque encima les hacían guerrilla. Los coreanos contaban con un almirante de estos mágicos, ¿no? Un poco pues como Álvaro de Bazán o Blas de Lezo. O sea, el Ji Sun-sin, ¿vale? Del que convendría algún día documentarnos y hacer un podcast, porque estoy seguro de que da para mucho. En la primera invasión japonesa ya les ponen las cosas muy difíciles, y cuando se les unen los chinos a los coreanos y los japoneses se ven sin recursos, no tienen más remedio que deshacer lo andado, y en última instancia son los coreanos los que persiguen a los japoneses con los arcabuces japoneses. ¿Vale? Y ya en la segunda intentona, pues este mismo hombre, Ji Sun-sin,
pues por lo visto va a destrozar una armada japonesa de 133 barcos con tan solo 16. Sí. O sea, es escaso de estudio. Sí, sí. Y bueno, pues todo esto se acaba con la muerte de Toyotomi Hideyoshi, ¿vale? Al cual, en cierto modo, pues es un poco triste, es una historia triste porque el tío era un hombre con ambición, pero era campesino, entonces era analfabeto, era inculto, y la gente, pues, le engañaba. Llegaban las embajadas y le daban las traducciones que querían. Él enviaba un mensaje y aquello pues se escribía como fuera, pasaba por un intermediario y se suavizaban los términos. Pero vamos, él llega a ofrecer a China le ofrece la paz a China a cambio de que le den a una hija del emperador como consorte y cosas así. Sí, no, o sea, no digas consorte, di como concubina, directamente. Como concubina. Y habla con Filipinas para pedirle a los españoles, por ejemplo, que le rindan, ¿sabes? Que les rindan tributo, que él es el soberano del mundo y no sé qué leches. Sí. Y los españoles les mandan un globo terráqueo con las posesiones de España y lo que es Japón comparado con las posesiones españolas. Eso es lo que hubiera hecho yo, macho, sí. Perfecto. Lo que pasa es que no sé cómo demonios los cortesanos, por decirlo de alguna manera, de Toyotomi Hideyoshi le maquillan el asunto para que él entienda que realmente sí que se han puesto a sus pies. Sí, sí. Vale, es un poco la historia triste. Para que no haya lío, pobre hombre. Bueno, pues vamos a pasar rápidamente ya, porque si no se nos va el tiempo. Vamos a pasar a la primera guerra sino-japonesa. O sea, pegamos un salto y nos plantamos en el siglo XIX ya. Hay que decir que China había estado muy encerrada en sí misma y eso lo va a pagar, porque Japón enseguida empieza la industrialización, obligado un poco por los ingleses, pero bueno, finalmente empieza la industrialización y en 1894 y 1895 entra en un conflicto bélico otra vez por Corea, básicamente por extender su influencia. Los coreanos, si no me equivoco, los coreanos piden la ayuda de los japoneses para quitarse la influencia. Bueno, había dos partidos básicamente allí en Corea. Unos querían una cosa, otros otra, unos eran pro chinos y otros eran pro japoneses, casi como ahora, ¿no? Y entonces lo que pasa es que, bueno, hay unos dimes y diretes ahí, quién tú has hecho trampa, tal, bueno, en total que entran en conflicto. Y obviamente Japón, que ya estaba muy modernizada y que iba a dar buena cuenta de unos cuantos países posteriormente, pues gana esa guerra y gana también, bueno, tiene una serie de, creo que le dan Taiwán, le dan Port Arthur que después al final es tanto Estados Unidos como Inglaterra dirán no, tú no te puedes quedar con Port Arthur, era un buen puerto que está entre Corea y China, ¿no? Lo que sería ahí en Manchuria. Y en la península de Dalian, se llama más o menos la situación geográfica, el Mar Amarillo. Sí, y que es un puerto pues que da acceso al continente y es un muy buen puerto, el que cualquiera puede verlo, que es muy interesante ese puerto, es una bahía perfecta para defender y para tener a buen resguardo los barcos. Estamos hablando ya de barcos de guerra pues modernos, no de vela y tal, pero bueno, ahí ya estamos hablando de eso. Luego está casi a continuación, 10 años después, empieza la guerra ruso-japonesa. ¿Qué pasa? Que esto es una cosa muy curiosa, ¿no? Que lo que pasa es que se enfrentan los rusos contra los japoneses porque estaban buscando su expansión por Oriente, pero sobre todo una salida al mar, que era lo que decía Jesús. ¿Verdad, Jesús? Sí, efectivamente, es que en la primera guerra chino-japonesa, una de las cosas que consigue Japón, una de los botines, es precisamente Port Arthur. Y bueno, las grandes potencias le obligan a volver a cederlo, porque consideraban que controlar todas las ciudades que había conseguido, todos los puertos que había conseguido, le daba una ventaja geoestratégica bastante importante. Y uno de los más afectados en ese sentido es Rusia, porque Rusia tiene, bueno, cualquiera puede consultar un mapa, Rusia tiene un problema, y es que salidas al mar óptimas tiene pocas, y una de ellas era precisamente Port Arthur, que le permitía salir al Pacífico
en cualquier época del año, porque las salidas que tenía al Pacífico Rusia básicamente era Vladivostok, y tiene el pequeño problema, el pequeño inconveniente de que cuando llega el invierno se congela. Entonces a Rusia le interesaba muy mucho el tener el control de Port Arthur. Entonces cuando le obligan a Japón a cederlo, China hay una jugada un poco, ¿cómo te diría yo? Un poco de zorrería y tal, y se lo alquila, le alquila Port Arthur a Rusia, para, digamos, un poco interponer a Rusia entre Japón y ella misma. Para un momento aquí, Jesús, porque añadimos la pregunta, y esto aquí lo vas a responder ahora mismo. Dice Zafarrancho Podcast, que es @zafarranchopod, ¿no? En Twitter pregunta: ¿apoyó China al zar en la guerra entre Rusia y Japón? No sé si en la guerra, ¿no? Podríamos decir, pero que previamente seguro que sí. Claro. No, previamente China lo apoyó porque le interesaba. O sea, China lo primero que hizo fue cederle o alquilarle durante X años Port Arthur a Rusia para tener ahí, para evitar que Japón pudiera volver a intentar. O sea, que buscaban 70 añazos. Sí. Casi nada. Que lo que buscaban era un equilibrio de poder, básicamente, ¿no? Porque no querían buscaban interponer a Rusia ante cualquier posible ataque de Japón. Que ya les había dado lo suyo a los chinos. Claro, pero es que después los chinos van más allá. Y lo que hacen es que claro, Inglaterra dice: oye, que le has alquilado por Arthur a Rusia, y eso es que no está demasiado bien. Y llegan los chinos y dicen: no te preocupes, a Rusia le hemos alquilado por Arthur, pero a ti te vamos a alquilar a ver si lo leo, Guayjabei, que era precisamente otro puerto que no estaba demasiado lejos, estaba a unos 40 kilómetros de Port Arthur, con lo cual ya China había interpuesto no solamente a Rusia, sino a Inglaterra, cubriéndose contra un posible ataque japonés. Tenemos ahí una ensalada. Los hicieron una jugada maestra. Tenemos ahí una ensalada, porque en realidad podrían guerrear unos contra otros y eso, y a China lo que le interesaba en esa inferioridad tecnológica que tenía era un equilibrio de poder y que no hubiera alguien dominante que les pudiera someter. Incluso, digamos que también apostaron una baza más y la alquilaron a Alemania a Tinsao, en el sur. Pues es que está clarísima militar. Está clarísima la estrategia que tenía China. Lo que pasa es que a China se le vuelve en contra, porque llega un momento que Rusia ya no le deja ni acceder con sus propios barcos a los chinos adentro de Port Arthur. Entonces no sé si le salió bien la jugada a China con el zar, es decir, que realmente la ayuda explícita no creo que la hubiera, porque ahí los rusos se portan un poco mal con los propios chinos. Lo que pasa es que al final, bueno, vemos la guerra ruso-japonesa, que el almirante, que ya explicamos en nuestro primer podcast de toda la historia, que el almirante Rozhestvensky pues las pasa canutas, porque evidentemente Rusia estaba a otro nivel, no podía hacer frente a Japón, y sobre todo dando la vuelta a todo el mundo, ¿no? Por el almirante Rozhestvensky. Siento ir tan rápido, pero es que todavía nos queda la segunda guerra sino-japonesa, que en realidad es podríamos decir que es la Segunda Guerra Mundial, pero con todos los años previos de la invasión de Manchuria y la guerra que tienen contra ellos. Hay que decir que la invasión de Manchuria no implica una guerra, pero sí que hay un incidente previo, 6 años antes, que provoca ese imperialismo sobre China, pues muy gordo, y una crisis interior en China muy acentuada, que va a llevar a la guerra civil en la propia China, que es el incidente de Mukden. Y aquí voy a introducir otra pregunta, ¿no? Dice Pepe Castellano, Pepe Hashtag, @Pepe Hashtag en Twitter, que si alguien ve alguna relación entre el incidente de Mukden y el hundimiento del Maine. El mismo truco para justificar la guerra. Bueno, a ver quién se atreve a explicar lo que fue el incidente de Mukden. ¿Quién quiere explicarlo? Bueno, pues yo... Sí, dispara. Eso iba a señalarte con el dedo para que no te escondieras. Sí, no, para que no me escondiera. A ver, no, básicamente el incidente de Mukden es, pues bueno, es un atentado
en el cual pues se vuela una vía de ferrocarril al sur de Manchuria. Entonces el ejército japonés pues bueno, llega y dice, hay que decir una cosa, que es que esa vía de tren estaba explotada por una empresa japonesa. sí, efectivamente, es una es una línea férrea que estaba explotada por una línea japonesa. Entonces lo vuelan por los aires y el ejército japonés pues echa la culpa a un grupo de disidentes chinos. Entonces pues con este atentado lo que consiguen es un casus belli. Tienen un motivo para declarar una guerra y justificarlo de manera doble. Por un lado, ante el emperador japonés, que no estaba demasiado de acuerdo con embarcarse en una guerra abierta o en un enfrentamiento armado, y por otro lado justificarlo ante el resto de potencias internacionales. En un principio, durante mucho tiempo no se ha tenido muy claro quién fue el que realmente pues hizo el atentado. Los chinos evidentemente dicen que fue una maniobra orquestada por el ejército japonés, mientras que los japoneses lo negaban completamente. Pero hace relativamente poco se encontraron unas pruebas en el cual el mayor Hanaya, que era un comandante japonés destinado en la zona, confesaba que la bomba fue colocada realmente por un destacamento militar japonés, con lo cual yo creo que está bastante claro que es un ejemplo. Vamos, es como dice Pepe, es la misma maniobra que usaron con el Maine para declararnos la guerra. Bueno, incluso con lo que sería Lusitania o la quema del Reichstag, como indicabas tú antes. Yo diría que sí, pero con la ligera diferencia de que aquí seguramente el gobierno ni pinchaba ni cortaba. O sea, era una excusa de mandos militares para meterse en una maniobra expansionista que creían que era lo más correcto. A eso quería ir. Como en realidad el gobierno y el emperador no estaban de acuerdo con eso, pero en realidad ni pinchaban ni cortaban, lo que hicieron los militares fue buscar una cosa que lo justificara y forzar al gobierno a aceptar eso, ¿no? Una política de hechos consumados. Exactamente. Sí, de hecho la guerra yo creo que la declara el ejército, no la declara propiamente el gobierno. La guerra de repente surge y sí, pero hay que decir es que yo creo que el modelo del shogunato en Japón ha seguido funcionando hasta pues eso, hasta las bombas, hasta la Segunda Guerra Mundial, porque el emperador sí era una figura a la que se veneraba, era un dios hecho hombre, era la personificación de toda la grandeza del Japón, pero en realidad era un pelele. Vivía en su palacio, en su jaula de cristal, y apenas tenía ningún poder real. O sea, era casi como que le sacaban a pasar en los desfiles. Aquí está nuestro emperador, nosotros le adoramos tal, pero en realidad quien tenía el poder era una especie una junta militar, que eran los que realmente tomaban las decisiones importantes. Yo quiero destacar una cosa, que es que esto sucede en 1931 y esto no lleva directamente a la guerra. Lo que lleva es a crear los japoneses exigen la creación de unos estados que serán Manchukuo y posteriormente, unos años después, serán Menjiang. Esos países en realidad son países títeres, estados títeres de Japón, pero a costa de territorio chino, por toda la zona pegada a Mongolia y lo que es la zona de Manchuria. Eso, claro, en China provocó una crisis terrible porque el partido, el Kuomintang, quedó en un estado malísimo porque en realidad no podía defender la integridad territorial de China, y eso creó tal descontento pues que, hombre, no digo que fuera el principal factor, pero un factor muy importante para que hubiera una guerra civil con el Partido Comunista Chino y en contra de Kuomintang, que es lo que sería el partido que ahora mismo lleva Taiwán, porque que no lo sepa, cuando terminó esa guerra civil, los del bando del Kuomintang terminaron ahí en Taiwán. Ese descontento pues
probablemente venga de ahí. Hay que decir que si tú ves que tu gobierno no puede ni mantener la integridad del país, pues dices, joder, pues vaya peleles, ¿no? Pero En es fin, que el Kuomintang era un gobierno que no funcionaba. O sea, los japoneses tampoco es que dieran al traste con la credibilidad de Kuomintang. Simplemente demostraron que los del Kuomintang no tenían credibilidad. Porque si el Kuomintang mandaba ejércitos después contra los japoneses y resulta que donde al general de turno le habían enviado recursos para un ejército de 200.000 hombres, resulta que estaba pagando los recursos para 100.000 hombres mal equipados y el resto se lo llevaba calentito, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Es que eso no funcionaba y punto. Yo no digo que funcionara, pero bueno, que eso era así. Hay que decir que Kuomintang sería como el gobierno capitalista, y esa es la parte capitalista frente a la comunista en la guerra civil. O sea, es así, el ejército blanco contra el ejército rojo en Rusia, lo mismo. Una cosa así, para que no lo sepa. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, a Kuomintang le van a dar 1.000 ayudas los aliados y no van a llegar a nada, y sin embargo las 1.000 ayudas que le dieron a la URSS, pues le sacaron mucho partido. Sí, Rodrigo, si yo no justifico nada, yo simplemente digo que había dos bandos y unos eran una cosa y otros eran otra cosa. Y por supuesto que a los aliados les interesaba que Kuomintang saliera para adelante, y a la Unión Soviética le interesaba que el Partido Comunista y Mao pues saliera adelante. Y de todas maneras, es lo que hablábamos, lo que comentabas antes. China ha estado uniéndose y separándose durante tiempos inmemoriales. Entonces el tema con el Kuomintang no deja de ser más de lo mismo. Ten en cuenta que además le coincidió por un lado los ataques o los incidentes con Japón con una guerra civil en estado larvario que ya tenía con el Partido Comunista pero hay que de Mao. Hay que decir una cosa, que es que los chinos en ese momento, tanto el Partido Comunista, o sea, que Chiang Kai-shek como Mao hacen una tregua y se alían ambos para enfrentar a Japón. Ahora veremos la parte del ejército de Kwantung y todo eso, que es muy dura, pero o sea que hay una tregua, ¿no? Para no combatir entre ellos y sí combatir al enemigo común. De todas formas, estoy de acuerdo con Rodrigo que si no funciona el gobierno de Kuomintang y triunfó el comunismo, era principalmente porque había un apoyo de la población. Eso es evidente, y que no funcionaba el sistema con el Kuomintang. De todas maneras, hay que apuntar un pequeño detalle, ¿vale? Y es que Chiang Kai-shek aprendió de sus errores, porque cuando creo que es en el 47 no es el 47 o en el 48 es definitivamente expulsado de la China continental por Mao y se instaura en Taiwán, lo que hace es un puño de hierro, hasta tal punto que realmente consigue un despegue de lo que es Taiwán a nivel económico brutal. Tal, o sea, hasta la muerte de este hombre, gobernó con mano de hierro. También hay que decir, Jesús, que cuando Japón es obligado a abandonar Taiwán, porque entonces está en sus manos desde la primera guerra sino-japonesa, cuando es obligado a abandonar Taiwán, ahí precisamente se meten los chinos de Chiang Kai-shek. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo les permiten eso? Pues, ¿quién se lo permite? Nuestro amigo el tío Sam, y el tío Sam, pues también, igual que ayudó a Japón, pues me imagino que quería contraponer al comunismo pues un sistema que funciona, y entonces ahí yo creo que alguna ayudita debieron recibir, ¿eh? No lo sé, porque ahí no me he metido, pero vamos, me imagino que algo les debían ayudar, porque entre otras cosas son sus aliados ahora mismo. Y ya estamos adelantando tema para en los próximos minutos. Vamos simplemente una apreciación. El Estatuto de Taiwán, que es curiosísimo, porque, o sea, a efectos políticos es China y nadie la reconoce. O reconoces a China continental o a China Taiwán, pero no puedes reconocer a las dos como país. Y sus embajadas, tienen un estatus de oficina comercial. Es un estatus muy, muy curioso el que tiene Taiwán ahora mismo. De hecho, creo que de España no podemos ir a Taiwán directamente. Tenemos que ir a un país
no podemos viajar directamente. Creo que tenemos que ir a un país intermedio y después ir a Taiwán. Pero no solamente por logística, es que no está reconocido. ¿Me explico? No. Es que si te fijas, por ejemplo, en las Olimpiadas, como ejemplo, el Comité, digamos, Olímpico de Taiwán no existe como Comité Olímpico de Taiwán, es China. Sí. O sea, ellos se llaman China-Taiwán, o sea, la parte china de la isla de Taiwán. Claro, no sé, es curioso, ¿eh? De todas formas, también es curioso ver cuál es la... Os animo a que veáis cómo se llama cada uno de los países, porque en realidad no se llama Taiwán, se llama República no sé qué de China. Creo que es la popular. La popular es la de... Precisamente la de Taiwán y la otra... No, popular es la China... La República Popular de China es la grande. O sea, la China continental. Y la otra es la República no sé qué de China o algo así. Bueno, es muy curioso. Yo animo que lo miréis porque es muy gracioso. Bueno, vamos a seguir y vamos a pasar ya al... Claro, esto, imaginaos, a China eso no le sentó bien y los japoneses que querían dar cera a esta gente, pues porque se veían muy poderosos y tenían una política imperialista y expansiva, pues nada, pues ya en 1936 creo que es así, o en el 37, sí, en el 37, cogen y ya directamente, abiertamente declaran la guerra a China, se desatan las hostilidades y mandan el bueno, se crea el ejército de Kwantung, pues sería como el ejército que hay en China, el ejército japonés que hay en China. Y bueno, aquí hay mucha tela que cortar. No vamos a entrar en cómo fueron las operaciones militares, nos vamos a limitar a una serie de preguntas que nos han hecho, que son la pregunta de Miguel Ángel Marcos, @mam de la fuente. Es duro y escabroso, pero ¿podríais tratar un poco el tema de la unidad 731? En realidad es el escuadrón 731, conocido así, que después estaría dentro del ejército de Kwantung. Bueno, a ver, ¿quién tiene las agallas de hablar de esta unidad? Bueno, pues yo mismo. Básicamente el Escuadrón 731 era un programa pues encubierto, un programa que bajo el nombre eufemístico de Laboratorio de Investigación y Prevención Epidémica del Ministerio Político Kemptai, básicamente lo que hacía era experimentación con seres humanos, y experimentación en el peor sentido de la palabra. Se dedicaban a cosas tan nazis, literalmente, porque eran métodos completamente igual que los que se aplicaban en la Alemania nazi, pues a hacer vivisecciones, que para el que no lo sepa, pues una vivisección es diseccionar a alguien cuando aún está vivo. O sea, básicamente pues hacían investigaciones y vivisecciones, pues por ejemplo para saber, congelaban a la gente, le sometían a frío extremo, pues por ejemplo para saber cómo reaccionaba el cuerpo humano ante la gangrena, o ensayaban con armas químicas sobre blancos humanos. Yo que sé, llegaron a lanzar bombas con alimentos en mal estado para causar epidemias de todo tipo, desde tifus a cualquier a cólera, cualquier cosa que pudieran investigar. El botulismo, con seres humanos, la peste, ¿no? Lo hacían. Sí, la peste bubónica, no tenían. De hecho, creo infectaban a prisioneros con sífilis, con gonorrea. O sea, de hecho, creo era que simplemente infectar a seres humanos o someterles a las peores perrerías que se le pudiera someter, para luego investigar sobre las reacciones del cuerpo, sobre privaciones de sueño, de alimentos, cámaras de gas, hiperbáricas, de vacío, o sea, cualquier atrocidad que se te pueda ocurrir, probablemente ellos lo llevaran a cabo. O sea, llegaron incluso pues eso, a someter a pruebas de meter en cámaras herméticas a madres con sus hijos y empezar a llenarlas de agua para ver cómo la reacción que tenía la madre, para ver si salvaba a su hijo, si prefería sacrificarlo ella antes de que muriese ahogado. O sea, de todo tipo de atrocidades. Uh-huh. Lo más curioso es que el paralelismo que hay con los, comillas, científicos alemanes, y es que después de la guerra, mientras que los rusos y los chinos sí que, digamos, juzgan o intentan juzgar a todos los componentes de este escuadrón,
Los que caen en manos americanas son perdonados, son indultados y se les permite, pues, digamos, continuar con una vida normal, con la única condición de que todos los resultados de esos estudios se quedaran en manos americanas. O sea que aquí tenemos una vez más esa doble moral. Esa, digamos, doble moral yankee que tanto nos gusta. Bueno, yo así, para que veáis la locura de esta gente, yo me he quedado con dos detalles. Llegaron a hacer una bomba de pulgas. Tenían criaderos de pulgas. O sea, literalmente para extender la peste. Es decir, unas bombas que eran de cerámica. O sea, una cosa increíble. Y luego decían vivisecciones, cortaban brazos para ver a qué ritmo se desangraba la gente. Y incluso al cortar los brazos, después se los volvían a unir, pero no en el brazo que le correspondía, sino que se los cambiaban de sitio. Yo o sea, para mí eso ya no es experimentación, eso es puro sadismo. No sé si lo veis igual. Bueno, en fin. Hombre, eso una locura, hoy en día tiene sus aplicaciones médicas, porque tú a un tío amputado le implantas su brazo en el torso hasta que puedes reimplantárselo en el brazo. O sea, sí. No es puro sadismo. Bueno, no sé. Vamos a ver, que es una cabronada y que esta gente eran criminales. Yo no voy a ser el que diga que no, pero que tenía su utilidad médica o su interés psicológico, ver si una madre se ponía de pie encima de su hijo antes de que le llegase el agua al cuello y tal, pues sin duda. ¿Que merecía la pena el precio? Yo diría que no. Hombre, con ratones, no con personas, tío. Ahí está, David, muchas gracias, pero me lo has quitado. O sea, eso se hace con ratas, bueno, ¿vale? Y aún así habrá gente que te diga que eso es una crueldad, por muy animales que sean. Bueno, vamos a pasar ya directamente, porque esto ya si nos ponemos con estos tíos, con los de la 731, no podemos estar toda la noche diciendo estos son unos animales y unos belloteros. Es que es así, no se pueden defender. Y ahora veremos qué consecuencias tendrá, porque esto es una cosa tremenda. Vamos a pasar a otra pregunta, que es de Sergio Aguilar, @donchejo en Twitter, que dice que ¿por qué Japón, después de tener estos conflictos con Rusia, no lo atacó en la Segunda Guerra Mundial antes de ir a por Pearl Harbor? Aiki, tú, David, tenías una respuesta a ello. Y es que realmente, o sea, Rusia y Japón sí que tuvieron sus enfrentamientos durante todo lo que fue los años 30. Llegaron a tener batallas, sobre todo en la de Khalkhin Gol, donde realmente los rusos frenaron el expansionismo japonés en Manchuria y les dieron bien. Lo que pasa es que la deriva internacional, después de que Alemania invadiera Rusia, pues Rusia, si recordáis aquella época del año 41, que realmente estaba a la defensiva. Y esto se basaba muchísimo porque estaban pendientes de Japón, porque ellos pensaban que les iban a hacer la tijera, o sea que desde Japón iban a llegar tropas que iban a conquistar Siberia, que es el gran sueño, digamos, asiático de China y de Japón, que es esa la conquista de todos los recursos de Siberia que en el siglo XIX conquistó en su momento Rusia. Entonces, hasta que, digamos, que mediante espías y redes de espionaje vieron que Japón no se disponía a invadir Siberia y que iba a concentrar todos esos recursos en su expansión por el Pacífico, en ese momento ya pudieron mover todas aquellas divisiones siberianas que llegaron justo a tiempo en lo que fueron la batalla de Moscú y posteriormente la de Stalingrado. O sea que sí que hubo un ataque japonés, o sea, un choque de potencias que está un poco oculto, sí, a la historia, pero sí que existió. Lo que pasa es que no tuvo éxito por parte de Japón. Bueno, pues ahí ha quedado la respuesta. O sea que sí que hubo una intervención, aunque fuera no la principal, pero sí que hubo una intervención contra Rusia, y Rusia, o sea, la Unión Soviética estaban pendientes de ellos hasta cierto punto. Bueno, aquí hay una serie de consecuencias de esta guerra sino-japonesa, que es la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en fin, violaciones. Yo recuerdo las historias que seguro que habéis leído de ¿para qué vamos a tener un tren de prostitutas que necesita todo ejército? ¿No? Porque esto es de tiempo inmemorial, un ejército de hombres que tienen que combatir y no sé quién, no sé cuánto. Bueno, de toda la vida, desde los tercios hasta yo creo que hasta hoy, pues han llevado un tren de prostitutas, ¿no? Es lo tradicional.
y estos debieron pensar, ¿para qué necesitamos prostitutas si podemos tener de nuestras prisioneras? Pues eso es lo que pensaron los japoneses. Y claro, eso eran violaciones pues organizadas. Bueno, sí es cierto que se producían muchas violaciones, digamos, libremente, que llegan los soldados a una ciudad y pues se dedicaban a matar a las familias y a forzar a las mujeres. Pero los japoneses van a hacer algo muy divertido, entre comillas, ¿no? O sea, es divertido por lo ocurrente de la idea, ¿vale? Y es que van a institucionalizar la violación. O sea, van a decir, para evitar las violaciones necesitamos casas de prostitutas, y para tener casas de prostitutas necesitamos prostitutas, así que vamos a dedicarnos a secuestrar mujeres chinas y a montar las casas de prostitutas con esas mujeres secuestradas, con lo cual digamos que institucionalizan, además desde los altos mandos del ejército institucionalizan la violación. Esto es una de las cosas que más echan en cara aparte de los muertos, por supuesto, y todas las barbaridades que hacían tanto el ejército de Kwantung como el escuadrón 731. Esto es una de las cosas que más les echan en cara. Tú piénsalo, aparte del crimen que supone la violación en sí, es que estás matando a toda la familia de esa mujer para llevártela. Sí, es una de todas maneras, todavía hoy, cada vez que algún diplomático japonés visita China o incluso Corea y demás, todavía hay manifestaciones de antiguas esclavas sexuales y demás, porque eran esclavas, o sea, no es que solamente, no, eran esclavas que no tenían derecho prácticamente ni a la vida. Cualquier soldado japonés o cualquier mando japonés era capaz de decidir sobre su vida y su muerte. Entonces es algo que todavía hoy cada vez que un dirigente japonés visita China o Corea y tal, todavía tiene que enfrentarse a manifestaciones de este tipo, ¿eh? Y no hay que irse muy lejos muy presente. Tampoco en el tiempo ni en la distancia, que eso mismo pasó en la guerra de Bosnia. O sea, exactamente lo mismo, se institucionalizaron las violaciones. O sea, sí, pero bueno, ahí en Bosnia tenía también un matiz, independientemente de todo, en Bosnia también tenía un matiz completamente, digamos, religioso, porque lo que hacían los serbios era violar mujeres musulmanas sin matar, no mataban a la familia, pero al ser violadas, digamos, eran repudiadas, con lo cual conseguían una limpieza étnica todavía más cruel. O sea, en Bosnia había ese pequeño, entre comillas, matiz religioso, que no lo hacían tanto por el hecho de, digamos, de mantener la moral o el hecho de tal, sino por el hecho de que era un arma de guerra. O sea, un arma de guerra en el sentido de que su propia religión, esas mujeres quedaban repudiadas. Quería ya... Pasando de página del tema de las violaciones, hay que mencionar que claro, es que aquí las cifras hablan de 20 millones de chinos muertos. A mí me parece una verdadera animalada. O sea, y claro, a todos los responsables están acusados de crímenes contra la humanidad, el ejército de Kwantung. A mí me parece una cifra, si no correcta, incluso conservadora, ¿eh? Estamos hablando que los japoneses ocuparon la mitad de China y trataron a los chinos como si fueran verdadera basura. En realidad es que ese es otro tema. O sea, en realidad no mataban a los soldados, mataban a la gente. ¿Por qué mataban a la gente? Porque, como tú dices, trataban a la gente como si fuera auténtica basura, porque ellos, es esa actitud que antes he mencionado que tenían los chinos entonces, pero que después cogieron los japoneses, esa actitud etnocéntrica que es pues casi rayando el nazismo, pero es que era lo que bebían, era los tiempos que se bebían entonces, ese naturalismo, ese de la raza superior y eso, aunque no lo creáis, es que eso ha sucedido y yo creo que, no digo que ahora los japoneses tengan eso, pero sí que nos miran, los geijin, estos individuos peludos, pero sí que hay un elemento cultural que habla de eso. No sé cómo lo vemos. No, y yo diría que también racial, pero bueno, eso es Darwin que ha hecho mucho mal, por más que quieran decir que no. Te digo una cosa, te digo una cosa, esto es políticamente incorrecto, pero
el naturalismo ha hecho mucho daño en Europa. O sea, el naturalismo tiene mucha culpa de lo que ha pasado en todas estas masacres y genocidios. Porque es que pero bueno, yo creo que en Japón, con Japón y China, aparte de que hay un claro componente racial, estamos hablando de un colonialismo llevado al extremo. O sea, sí tenían, por ejemplo, es eso, crean su estado de Manchukuo, su estado títere y tal, y el policía de Manchukuo llega y le dice algo a una japonesa y de repente sale un soldado japonés y lo mata, sin mediar palabra. Entonces son un auténtico desprecio por la vida del chino, pero no simplemente por ser chino, sino porque es el que está colonizado. O sea, de todas maneras es que es una conjunción de muchas cosas. Si echamos cuentas, por ejemplo, o sea, yo estoy de acuerdo con Rodrigo, a mí 20 millones de chinos muertos o sea, yo creo que no me parecen demasiados, yo creo que puede haber más. Ten en cuenta que solamente en Nankín, en el incidente de Nankín, mueren casi 300.000 personas, o sea, 300.000 civiles. Ya, llega el ejército japonés, entra en la ciudad a sangre y fuego, arrasando con cualquiera que se encontrara por las calles. O sea, solamente en una ciudad mueren casi 300.000 personas. Qué locura. Qué locura. Como matar a Vigo entero, por ejemplo, a la ciudad de Vigo entera. Sí. Hay que hacerse la idea de que 150.000 personas murieron en Hiroshima. O sea, en ese momento, pero claro, es que lo compara. O sea, yo no quiero justificar lo que hicieron los americanos. No, es simplemente comparar las cifras. Es decir, claro. Que es que se hicieron muchísimas barbaridades, pero muchísimas barbaridades, sí, 300.000 personas. También lo que he comentado antes cuando estábamos offline, es un poco el desprecio por la vida de un poco, pues eso, el pueblo japonés el pueblo japonés en esa época, porque mismamente en sus propios, el trato que dan a sus soldados, en la toma de Nankín o en la de Port Arthur, en la guerra ruso-japonesa, siempre como de un medio para un fin, no tienen mucho miramiento por el soldado japonés. También, ¿sabes? Asumen bajas innecesarias. Sí, hay que decir que esa mentalidad, bueno, os recomiendo, hay en iVoox hay un documental que se llama El último día de la Primera Guerra Mundial. Os recomiendo que lo escuchéis, porque es un desprecio de los mandos por la vida de los soldados que es alucinante, pero alucinante simplemente por da igual, a mí no me gusta decir el desprecio por la vida, es el desprecio por el individuo, el pensar de cuando le estás quitando la vida a un tío, no es que le estés quitando la vida, es que le has quitado todo lo que es y todo lo que podría ser, es que le has quitado a esa persona todo lo que tiene. Es una cosa increíble, no sé. En fin, pues esa mentalidad que tienen los mandos por los soldados, incluso los soldados por los conquistados, eso es una cosa verdaderamente atroz. Y no quiero hacer buenismo, pero es que hay que ponerse en el lugar de todo aquello. En fin, no sé. Esa actitud ambigua que continúan teniendo los gobiernos japoneses, porque es que, y ya entramos en los conflictos actuales, ¿no? Muchas veces se les acusa que tienen una actitud ambigua. Por ejemplo, no sé si han pedido perdón todavía por las cosas que hicieron. Yo creo que no han pedido perdón. De hecho, hubo hace no muchos años, ¿verdad, Rodrigo? Cuando viajamos a Japón hubo unas protestas otra vez como ahora en China y tal, porque simplemente... Sí, porque el primer ministro aquel, ¿cómo se llamaba? El que se parecía a Richard Gere. Koizumi. Sí, ese pertenecía a un partido de derecha y visitó un templo. El de Yasukuni. El Yasukuni Jinjan. Sí. Maravilloso templo, por cierto, yo he tenido la oportunidad de visitarlo. Tiene un museo de la guerra fascinante, ¿vale? Muy, muy, muy recomendable ir. Pero en el propio Museo de la Guerra, aparte de que no vais a encontrar letreros en inglés porque, pobres gaijins, no sabéis japonés, pues os jorobáis. ¿Veis? Eso es lo que nos referimos. Es de consumo interno, ¿no? Sí, es de consumo interno. Hay una serie de explicaciones, estas sí, en japonés y en inglés, de por qué los japoneses pues son pobres víctimas que se vieron abocados a hacer lo que hicieron, ¿vale?
Y después el propio templo, ¿vale? Está dedicado a aquellos que han muerto luchando por Japón, ¿vale? Y el museo, en cierto modo, rinde homenaje a un montón de soldados japoneses que murieron en la guerra, muchos de los cuales han sido acusados y condenados por crímenes de guerra. Entonces, pues imagínate la polémica que desata que tu gobierno, vamos, el gobierno del país, que es tu país vecino y que bueno, que está ahí, que tuviste una guerra con él y que masacraron gente, pues vaya, digamos, a rendir homenaje y a rezar al sitio donde se rinde homenaje a estos criminales de guerra. Hombre, y esas revueltas que se crean y todo eso, a mí me sorprenden, porque en China hace no tanto tiempo las revueltas las solucionaban dependiendo... Con tanques. Claro, con tanques, literalmente. Recordad Tiananmen. O sea, eso, claro, dependiente... Es que todo depende a quién se dirijan las protestas. Si las protestas es contra Japón y además a ti te gustaría que se hicieran protestas contra Japón, y yo no digo que China esté promoviéndolas, pero vamos, que le viene muy bien políticamente, pues las dejas y dejas que apedreen las fábricas, que las fábricas tengan que cerrar, vamos. Es una cosa, no sé, aquí en España yo lo veo casi inconcebible, no sé. Bueno, me voy a meter en política y paso de ello, pero vamos, todo el mundo tiene una imagen de aquello. En fin, no sé cómo lo veis vosotros esa cosa. ¿Vosotros creéis que el gobierno chino mira para otro lado? En las últimas revueltas han calentado a varios policías chinos, ¿no? Eso no había pasado en las que vivimos nosotros. No, eso pero no. Las utilizan, o sea, la opinión pública es útil. O sea, desde el punto de vista político, tú ten en cuenta que el individuo, la manifestación y la opinión pública es un factor solo. Entonces, tú lo utilizas. Si quieres que se deje de utilizar, lo dejas de promover rápido. O sea, es muy sencillo. China lo utiliza para presionar a Japón. ¿Cómo la presiona? Por el medio comercial. Entonces, Japón tiene que replantearse los términos. Yo estoy de acuerdo con David. Si el gobierno chino realmente quisiera detener las protestas, tardaba en detenerlas 2 días, porque es que literalmente sacaban los tanques a la calle y allí no se movía, pero ni una rama. De todas formas... y es que además el gobierno chino no se corta en hacerlo. No se corta en hacerlo. Yo creo que los únicos que le echan, o sea, que les importa menos la opinión pública son los coreanos de Kim Jong-il, ¿sabes? Pero a China, si tiene que sacar los tanques a la calle, los saca y no se corta. De todas formas, hay que tener en cuenta otra cosa, que es que los japoneses cada vez tienen más dependencia de China, porque, por ejemplo, creo que es Suzuki era... sí, creo que era Suzuki que había hecho una fábrica ya en China, una cosa inconcebible para Japón, ¿no? Mandar una fábrica para fabricar motos japonesas allí no sé, era una cosa que no tiene ni parangón, pero cada vez tienen más dependencia de China y de eso se sirven un poco los chinos. Y yo creo que vamos a meternos ya nos quedan pues más o menos media hora. Vamos a meternos en el tema ya del conflicto actual. Una cosa, Gregorio. Dime. Con respecto a esto de las dependencias, yo quiero apuntar un pequeño detalle, ¿vale? Y es que hace 2 años, en septiembre del 2010, un barco pesquero pues adentró en aguas de las islas Diaoyu, ¿vale? Y chocó contra dos botes de la Guardia Costera japonesa. Entonces llegaron los guardacostas japoneses y detuvieron al capitán chino. Pues protestas internacionales, que si el embajador chino en Japón, que si tal, o sea, todo intentando, digamos, que liberaran al pobre capitán del barco pesquero chino que había chocado accidentalmente contra las guardacostas japonesas. Entonces Japón decía que no, que había sido, que casualidad, que fuera justamente en esas islas, que eso había sido provocado, que si le habían advertido que no se adentrara en las aguas territoriales y demás. Y Japón que no lo soltaba. Entonces llegó China y dijo, sí, vale, no vamos a hacer más política. Llegó y cerró el grifo de lo que son llamadas tierras raras. Pues todo tipo de material escaso, recursos minerales que para Japón son imprescindibles para todo el tema de la industria electrónica y las energías renovables. Pues tardaron 3 días en liberar al capitán.
Pues es que es así. No, es que no hay más. Y ya O no sea, me... tú fíjate cómo se hasta hace qué punto llega política. la dependencia, ¿sabes? Se tiran semanas peleando embajadores y no consiguen nada. Llega China, cierra el grifo y en ala. 3 días el capitán estaba en su casa. Claro. Es que es así, si le tocas el bolsillo, no hay más. Ya es muy buen ejemplo, porque ya nos metemos en el tema de las islas. Dicen, hay un artículo en La Vanguardia que está muy, muy interesante, yo recomiendo que se lo lea a todo el mundo, que se llama lo que está en juego en el pleito chino-japonés. Bueno, pues lo busquéis, ponéis lo que está en juego, conflicto China-Japón, y lo encontréis. Está muy interesante. La gente suele decir últimamente que si hay petróleo, intereses de petróleo, no sé qué. Bueno, vete a saber si hay petróleo. Aquí, por lo menos yo sé que tanto David como yo, el interés es otro muy claro, y es un interés geoestratégico, pero vamos, no tiene nada que ver con el Totalmente. petróleo. Y viene por la estrategia contra China y contra Rusia. Haz los honores, David, por favor. Bueno, yo creo que todo esto empieza por la estrategia que además que venimos arrastrando todos estos años de los que hemos ido hablando. Y es que China ahora mismo, su situación actual es que está unificada, es muy poderosa, es casi hegemónica en el continente. ¿Qué es lo que la está frenando? La expansión marítima. Y ahí tenemos el conflicto de estas famosas islas. Si las situamos en un mapa, estas islas están, digamos, al norte de Taiwán, pero muy cerca de la prefectura de Okinawa en Japón. Es un arco isla que sale desde el sur de lo que sería el mainland japonés, o sea, las islas centrales de Japón. ¿Qué pasa? Que es la zona de expansión natural de Japón, que hablábamos antes, de si Japón tuviera algún interés, siempre iba a tener ese interés insular. También está muy cerca de Taiwán, que realmente yo creo que a efectos geográficos forma parte de lo que es la isla de Taiwán y sus posesiones, y relativamente cerca del continente. Claro, aquí vemos los tres intereses. La zona de interés confluente, ¿sí? Sí, sí. Sí, bueno, sí, que vamos, la zona de interés confluente de estas tres potencias. ¿Qué Sí, es lo que digamos- ocurre aquí? digamos Y lo que que- yo creo que... Sí, dime. Digamos que es una zona que se están disputando los tres, o sea, porque es que aquí no solamente China y Japón, se están disputando también Taiwán, se está disputando ese territorio. Ujú. Pero aquí el problema es muy sencillo. Y es que China quiere dar un salto. Quiere dar un salto que intentó dar en el siglo XV y por razones que, digamos, como dijo Rodrigo anteriormente, ocultistas extrañas no dio. Y es el salto al mundo marítimo. O sea, China nunca ha salido del mar del China, del mar amarillo. Entonces lo está intentando. Tiene ahora mismo, si fijáis algún boletín militar, vais a daros cuenta de todas las fragatas que están votando. Incluso ha votado ahora su primer portaaviones, porque quiere salir a ese mundo, o sea, quiere salir al Pacífico. ¿Y qué pasa? Que aquí China ahora de momento no es nadie. Y aquí hay dos factores. Japón, dentro de lo que cabe después de la Segunda Guerra Mundial, su marina ha sido potenciada brutalmente por Estados Unidos, y aparte Estados Unidos tiene una base en Okinawa, la base Cadena, que si alguna vez la veis, o sea, es una base tremenda. Directamente puede dar soporte casi, bueno, a un centenar de B-52 para bombardear toda China. Y aparte la base de Yokosuka, que es la única base fuera de Estados Unidos que tiene portaaviones. O sea, ¿Puedo decir digamos un que aquí detallito? entra en un juego, ¿sí? Puedo decir un detallito. Hay que decir una cosa, Sí. que es que, por ejemplo, es un detalle así nimio de armamento, que las fragatas Aegis, que son, por ejemplo, las F-100 de España, hubo un momento en que solamente las tenía Estados Unidos. Es una tecnología creada por Estados Unidos, que solamente se la cedió a dos países. Hubo un momento que solamente la tenían Japón y España. Sí, Japón con las clase Congo, que son, claro, son los tres países que tienen el Aegis, que bueno, la gente normalmente los conoce como el escudo antimisiles. Sí, exactamente. Sí, y bueno, para que veáis, Japón pasó de ser un enemigo a ser un aliado completo, y a Japón le interesa porque el enemigo lo tiene al lado. Seguimos. Sí, bueno, y es que y todos estos factores, además, esto es mirarse en una hemeroteca el tema y veréis la cantidad de incidentes que se están dando en el mar de China en lo que han sido los años 90 y estos primeros años del siglo XXI. O sea, así a bote pronto de misiles de Corea del Norte sobrevolando Japón, aquel incidente del P-3C Orión que sobrevoló China y lo retuvieron en la isla de Dalian. O
sea, centenares de incidentes entre la marina norteamericana, la japonesa y la china. O sea, se está moviendo China hacia el océano y quiere salir del mar enclavado que tiene hacia el Pacífico. Y entonces, Estados Unidos con sus aliados se lo está impidiendo. Claro, digamos que Estados Unidos, o sea, desde arriba, desde el norte, desde Japón, Japón bajas, te encuentras con todas estas islas que están en disputa pero que siguen siendo de Japón, Taiwán, Filipinas y luego ya te encuentras con Indonesia y con Australia. Total, que China ni Rusia tienen una salida factible al océano, con lo cual la ventaja para Estados Unidos y sus aliados es tremenda. Eso es lo que está intentando romper China y esta es la primera pieza. O sea, si consigue si consigue llevársela por medio legal en la posesión de estas islas, ya podría dar el salto que ellos pretenden, que es ya romper el paso que hay entre la prefectura de Okinawa, Japón, y Taiwán. Y es donde empezaría a ponerse la cosa dura, porque ya se plantearía muy en serio la invasión de Taiwán. Y esta jugada de aislar a China del mar la ha hecho en el Civilization, ¿eh? Es que es el problema de los países continentales, o sea, sobre todo en Asia, es que tiene todo el arco islas que la isla del Pacífico. O sea, países como Vietnam, como Camboya, como Tailandia, o sea, no tienen salidas limpias, tienen el mar de China, el mar de Java. Entonces, claro, los países que están fuera se han convertido en los famosos tigres asiáticos, que son los que realmente hacen del continente como suministrador de materias primas, y estos países que son los manufactureros y los que han conseguido hacer el comercio y toda esa industria marítima que ahora vemos pues en todos los puertos, las grandes empresas y tal. De todas maneras, yo precisamente por eso que estás contando, de que no tienen una salida limpia y que eso es lo que realmente les está frenando, precisamente por eso yo no creo que estas islas vayan a pasar en un futuro cercano a manos de China. No, porque a los Estados Unidos no les interesa, y aquí en Europa bastante daño nos está haciendo ya China a nivel económico, como para encima facilitarle la jugada, con lo cual yo creo que está bastante claro que en un hipotético tablero de ajedrez Europa se pondría del lado de Estados Unidos. Hombre, es Europa... que no hay nada más que ver, por ejemplo, el caso de las islas estas que están manteniendo a flote precisamente para tener una zona de exclusión, de propiedad exclusiva de Japón. Sí. O sea, son islas que no superan más de 10 centímetros el nivel del mar, y que de no ser porque Japón estaba metiendo cantidades ingentes de dinero, ahí en 20 años, bueno, hace ya 20 años que tenían que estar bajo el nivel del mar, tenían que ser atolones, con lo cual perderían la clasificación de islas y dejarían de tener aguas territoriales y zona de exclusión comercial, con lo cual... Esas islas son las llamadas Okinotorishima. Esas son las islas, y realmente esas no son las más importantes, porque aunque están en el centro de todo lo que es el sistema de arcos de islas de Japón y tal, pues en realidad no son las más vitales, no son las que cierran ahí toda la salida al mar, pero aún así, fijaos si le renta. Japón no va a renunciar a las islas Senkaku, que están justo enfrente de China y están cerrando de verdad. Y bueno, luego podríamos hablar incluso de las Islas Kuriles, porque eso no deja de ser también un cierre, pero contra Rusia directamente, y se las tienen en disputa. Bueno, con esas islas, sabéis que gracias a esas islas Japón permanece a día de hoy, a 11 de octubre de 2012, que es cuando estamos grabando, Japón sigue en guerra con Rusia por las Kuriles. No han firmado el armisticio. Técnicamente en guerra. Técnicamente Japón sigue en guerra con Rusia, lo cual es bastante curioso, puesto que Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, en teoría no tiene ejército, sino unas fuerzas de autodefensa. Pero esas cosas siempre se han hecho. Fíjate, antes hablábamos de Gengis Khan, y Gengis Khan después de la segunda invasión, por lo visto estuvo tratando de organizar otras que no le llegaron a salir. Y hubo en Corea un comité de invasión de Japón hasta 1365. Casi nada, ¿eh? Estamos hablando de 100 años, casi. De comité de invasión de Japón. Rodrigo decía que era Gengis Khan, era Kublai Khan. Ya está, solamente eso.
Pero lo que decía Jesús también es lo mismo que ocurre entre Corea del Sur y Corea del Norte. Técnicamente están en guerra. Sí. O sea, esta zona es totalmente una zona caliente de primera. Mira, o sea, como a algunos se le vaya la pinza, pues la arman pero gorda. David, te pongo dos datos. Oye, el primer dato es que, bueno, he estado consultando un mapa donde te pone los límites y los límites entre unos y otros, ¿no? Y cuáles son los que están en disputa y cuáles ha llegado a un acuerdo y tal. Bueno, pues Japón tiene en disputa prácticamente con todos sus vecinos territorios, pero luego, por ejemplo, con Corea, aunque tiene lo más cercano en disputa con Corea, luego tiene una zona que está un poco más alejada y esa lo comparten. Y han hecho un acuerdo para compartir entre los dos un territorio y explotarlo entre los dos. Es muy curioso que tienen una zona en disputa, pero otro, pues nada, esto lo compartimos entre nosotros. Pero es que Japón tiene, con otros aliados, por ejemplo, Taiwán, Japón tiene las fronteras con Taiwán, ya no con estas islas, sino con la propia Taiwán, las tiene en disputa. Como he dicho antes, con Corea, las más cercanas, las tiene en disputa. Con Rusia las tienen en disputa. O sea, es que no es que sea Japón. Y bueno, con Filipinas también las tienen en disputa. O sea, quiero decir que es que aquí todo el mundo está peleando por rascar un territorio de mar como sea. Bueno, es que es tremendo lo de China. Es que tú te das una vuelta por la frontera de China y tiene de Mongolia, Kazajistán. Luego con la India es que tuvo hasta guerras. O sea, con la India en los años 60 tuvieron guerras muy fuertes en el Himalaya. El Tíbet ya ni hablo. Luego con Vietnam, donde también tuvieron una guerra. Después de que se fueron los americanos de Vietnam, fueron los chinos a ver qué rascaban y también hubo una guerra. Taiwán no hablo. Filipinas tiene las islas Spratly también a ver quién se las lleva. O sea, es que están todos en expansión y es que en el momento en que hay alguna desestabilización mundial la van a armar. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, Estados Unidos está muy claro a quién respalda. Porque en cuanto ha habido cualquier problema, que no sé cuántas fragatas han enviado directamente, no se han andado con tonterías, no sé si han enviado 7 o 8 fragatas directamente a la zona. Es que Estados Unidos tiene a Japón ocupada, o sea, tiene la base de Yokosuka, bueno, militarmente tiene como la tenía Alemania después de la Guerra Mundial, o sea, tiene la base de Yokosuka, que tiene todo un destacamento allí de una flota entera con un portaaviones y luego tiene la base de Cadena, ya te digo, y también tiene bases en Tailandia en un montón de sitios, o sea, tiene a China cercada totalmente. De todas maneras, yo creo que Estados Unidos incluso tiene un portaaviones siempre en esa parte del océano, ¿verdad? Tiene uno, se van turnando. Sí, el único portaaviones basado en fuera de Estados Unidos, de su territorio, está aquí en Yokosuka. Bueno, antes era el Kitty Hawk y ahora creo que está el Washington. No, por eso te digo, y a mí me sonaba que Estados Unidos tiene ahí un portaaviones siempre listo para lo que pudiera pasar. Porque además como es una zona en la que todo el mundo, cuando no hace maniobras Corea del Norte, lo hace Corea del Sur, cuando no Japón o China y cuando no todos a la vez, pues es una zona que es un auténtico punto caliente. Bueno, es una zona en la que como lo que decías tú, David, como a alguien se le pide un día la pinza, la podemos liar parda, ¿eh? Bueno, las últimas datos solo, perdón, 50.000 norteamericanos en Corea ahora mismo. 50.000, o sea, qué locura. Sí, es un ejército expedicionario. Norteamericanos del ejército en Corea. Eso es un ejército expedicionario. ¿Cuánto tiene nuestro ejército? Del español. Ejército en total, 75.000, 80.000 efectivos. Es que esos son los datos. En Corea los Estados Unidos tienen casi tanto como nuestro ejército. Es terrible. O sea, una situación, o sea, realmente es un ejército expedicionario. Y en Japón tienen también una burrada de hombres. O sea, yo sé que las bases que tiene Japón son bases compartidas. Eso cuando estuvimos allí ¿verdad, Rodrigo? Cuando estuvimos en Japón una de las veces directamente nos lo comentaron. Es una base militar y está compartida con Estados Unidos. Y nosotros nos quedamos como diciendo, pero bueno, pero que la guerra mundial fue hace un montón. Siempre están pidiendo los japoneses que se dejen de compartir. El pueblo como tal, ¿sabes? Porque pero siempre hay problemas, que si violaciones, que si tal. Imagino que malentendidos culturales. Pero de todas maneras creo que hace no mucho más de un año se renovó por un porrón de años más la presencia estadounidense. Es obvio que Japón no puede hacer frente sola a China o a Rusia. Es evidente que necesita pues tanto a Corea del Sur como a Taiwán y sobre todo a Estados Unidos. Entonces eso es una alianza pues que es que
por mucho que los japoneses no se lleven bien con los estadounidenses por ser sus antiguos enemigos, por haber tirado las bombas atómicas, es que es una garantía tener a los estadounidenses ahí, y sobre todo más teniendo todas las disputas que como dicen que tienen. Fíjate, la última es que los Estados Unidos, no sé por qué les ha dado, han hecho un acuerdo con Corea del Sur para hacer un escudo antimisiles o algo así, ¿no? Y lo último que les han respondido los de Corea del Norte han sido, sí, pues que os informamos que tenemos como dijeron, que tenemos un misil balístico que puede llegar a Estados Unidos directamente. Eso como respuesta a lo del escudo antimisiles. Vaya pares, los unos con el escudo antimisiles y los otros con los misiles balísticos. Sí. Oye, realmente en la realidad no sirve para nada ninguna de las dos cosas. Me estaba acordando hace un rato cuando decíamos esto de la salida al mar de China y del apoyo estadounidense de Japón. No sé si oísteis vosotros o la llegasteis a leer una noticia que decía que estaban ahí de maniobras, no sé si era Japón y Estados Unidos o Corea y Estados Unidos. Y en medio de la formación estadounidense había emergido un submarino chino. Eso no lo vi. No. Aparentemente, según los chinos, por error. Pero que se había perdido, o estaban de pesca por allí y de repente dijo, uy, vamos a salir que nos quedamos sin aire. ¿Cómo fue? En medio de la formación estadounidense. Una demostración de fuerza. Foto con el periscopio y dicen, mira, hemos fotografiado un portaaviones americano. Como hacían los soviéticos. De todas maneras, vaya par los comandantes norteamericanos que no en mitad de unas maniobras militares no se dan cuenta de que se les ha colado un submarino chino, ¿sabes? No, pero eso son los juegos de guerra, y si tú demuestras que tú te puedes colar dentro de una formación y de unas maniobras, quiere decir que en la realidad podías haber acabado con todos ellos. Y las maniobras de guerra de submarinos consisten en eso, en no ser detectado. Y vamos, es que cualquiera que haya visto. Hay un mito, perdona Goyo, de la Guerra Fría, sí, que dice que hay una foto de un submarino norteamericano en la Estatua de la Libertad que logró entrar en Nueva York. Un submarino soviético. Sí. No sé, bueno, ese mito, eso es como, no sé, no lo he visto esa foto, pero bueno, sí. Yo tampoco, pues digo que es un mito. Bueno, eso es como las fotos que han visto a los nazis con los U-boats en la Antártida, ¿no? Esos mitos, pero... Y con los platillos volantes. Con los barcos Sí. Entonces, este tema es súper apasionante. Nosotros antes hemos hablado de los límites. Vamos a subir un par de mapitas porque, bueno, no vamos a poner los del Escuadrón 731, vamos a poner los de las cosas que realmente podéis sacar información. Por ejemplo, vamos a poner un mapita pues con las zonas de exclusión económica, ¿no? Se llaman algo así. De aprovechamiento económico o de exclusividad económica, que en realidad es el territorio marítimo que tú tienes alrededor de un territorio emergido, ¿no? En fin, pues os vamos a pasar ese, bueno, no es lo que os vamos a pasar, os lo vamos a colgar para que veáis cómo es el mapa, y que es muy visual, es que se ve perfectamente como China está absolutamente encerrada, rodeada, o sea, es que hay una barrera, es una muralla y de aquí no sales. Y vamos, la guerra se va a librar ahí, porque Estados Unidos otra cosa no, pero sabe que las guerras se ganan librándolas en el territorio enemigo. Ya lo decía el chino Sun Tzu, ¿no? Esas cosas, es mucho mejor guerrear en el territorio enemigo que en el propio. En fin, sobre todo porque él roba recursos y, en fin, y jodes al otro. No sé, ¿queréis comentar algo más de este asunto? Podemos seguir discutiendo, ¿eh? Sí, bueno, si seguimos discutiendo, después de 6.000 años de conflicto o de 1.000 años de conflicto, podemos tirarnos aquí lo que necesitemos. Sí. Oye, yo si quieres os hago una predicción de lo que va a ocurrir. A ver, venga, la predicción. A ver. Y mi predicción es que realmente, o sea, todo va a quedar ahí, porque China seguirá siendo lo que es siempre, es una gran potencia continental, pero nunca ha salido al mar y no va a salir ahora. Y menos como están las cosas cuando hay un montón de potencias ahí. O sea, teniendo a Estados Unidos ahora mismo, es imposible que China monte una armada y le plante de cara. Hay que decir una cosa, que es que Estados Unidos tiene una flota tal, o sea, la Marina de Estados Unidos tiene tal flota que podríamos decir que todas las marinas del mundo juntas, incluida la rusa, no pueden hacer frente a la de Estados Unidos.
Bueno, la puedes marina, ir tranquilamente. la marina rusa es que ahora mismo está desde que cayó. Pero es la desde segunda. que- Yo, la yo, URSS. yo me refiero a la marina rusa como la segunda del mundo y está a bastante distancia de la tercera. La española no sé si es la séptima o la octava. Pero y la tercera creo que es la japonesa. Pero todos ellos juntos no pueden hacer frente a la estadounidense. No, De todas maneras, ya no hablo de yo estoy de calidad. acuerdo con David, ¿eh? Es lo que he dicho antes. Este equilibrio no se va a alterar a corto ni medio plazo, precisamente porque es que no le interesa ni a Estados Unidos ni a las grandes potencias europeas. Entonces, China, por mucho que intente presionar, por mucho que tal, se va a encontrar siempre con un muro. Se va a encontrar siempre con un Dales muro. tiempo a que empiecen a hacer copias del Varia ahí a punta pala. que hagan 5 portaaviones al precio de uno estadounidense y ya ven. Tío, pero ¿tú has visto ese portaaviones? O sea, sí, primero, lo tuvieron que hacer no como portaaviones, porque al hacerlo en el Mar Negro hay un tratado que dice que en el Mar Negro ninguna potencia puede meter ni siquiera ningún portaaviones. Bueno, pues tuvieron que rellenarle todo lo que es el hueco de la cubierta de silos para misiles y que pasara como crucero de cubierta corrida de salir del Mar Negro. O sea, es un engendro, tío. O sea, De todas maneras, eso de las copias chinas no funciona, ¿eh? Porque si tú, por ejemplo, bueno, es que los chinos copiando cualquier tipo de maquinaria occidental, sí, tú la ves por fuera y es exactamente igual, incluso por dentro la ves y dices, joder, lo han mejorado, es más bonito, pero luego a nivel estructural, o sea, yo como dato curioso, yo os diría que buscaseis en YouTube Seat Toledo chino, ¿vale? Veréis que es una copia exacta del Seat Toledo que ha estado rulando por España como taxi durante años, y hay una comparativa de un choque frontal del modelo europeo y del modelo chino. En fin, yo no quiero decir, no os quiero desvelar cuál es el resultado. Pero os lo podéis imaginar. De todas formas, yo me lo estoy imaginando. Me temo que con los portaaviones pasará lo mismo. Sí, harán 5 por el precio de uno, pero luego llegará y será ¿cómo era el galeón este que se hundió? El Basa. El Basa. ¿Sabes? Que 4 tíos corriendo por la cubierta lo harán zozobrar. Sí, no sé. Yo, de todas formas, no sé si conocéis una historia que cuando la Unión Soviética cayó, bueno, no podían mantener creo que había un portaaviones y un acorazado que lo vendieron al gobierno chino o a empresas chinas, creo que eran empresas chinas. El que iban a hacer un casino, que lo vendieron como si fueran a hacer un casino, pero luego sí, era la clase Mosca, que son 3 cruceros, también como cruceros híbridos portaaviones, y están los 3 en China y son los 3 museos. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que se lo compraron. Los soviéticos dijeron, sí, os lo vendemos. En realidad lo que había era una transmisión de tecnología ahí. Dijeron los americanos, ¿cómo? Vamos, que los chinos lo que están haciendo ahí es, vale, sí, vamos a convertir esto en un casino, pero tomamos la información de esta tecnología para utilizarla nosotros, porque hay que recordar, como has dicho tú, David, que es que esta gente no ha tenido marina. Claro, o sea, yo siempre he sido una marina costera o incluso de ríos, o sea, es que no ha salido nunca mar abierto. O sea, desde aquellas expediciones de un famoso almirante en el siglo XV. Sí, Zenke, que al final, porque al emperador les cayó un rayo ahí en la prohibición, dijeron que no volvían a salir, que se cerraban sobre sí mismos. O sea, la marina más poderosa en su momento, de unos diseños de barcos que no fueron igualados hasta el siglo XIX en Europa, han pasado pues eso a prescindir de ella, y claro, les está pasando factura y va a pasar mucho tiempo hasta que tengan una marina de consideración. Sí. Bueno, pues bueno, chicos, si queréis lo podemos dejar aquí porque podríamos seguir hablando hasta el infinito. Ya habéis visto que 1000 años de guerras, un toma y daca, que si tú me has hecho esto, yo te he hecho lo otro, unos racistas, los otros más, en fin, bueno, todos se han vamos, que si uno visita Japón se da cuenta de que se tratan, pero
y no sé si se respetan, pero vamos, que no se llevan muy bien, que no se pueden ver. Yo creo que se toleran, más que respetarse se toleran. Se toleran porque no queda más remedio y es el vecino, pero vamos, que esto no es de unas islitas, en general viene de mucho más atrás, hay muchas rencillas. Yo no digo que vaya a pasar nada, simplemente que por qué surgen estas cosas, no solamente geoestrategia, hay también algo por detrás larvado de mucho tiempo y bueno, pues mientras se mantenga como geoestrategia y funcionen los cerebros, fenomenal. En el momento que empiecen a funcionar los sentimientos, los odios y todas esas cosas, las vísceras, la tenemos liada. Yo creo que más que los sentimientos, los resentimientos, que aquí hay muchos. Aquí sería resentimientos, ¿no? Sí. Han tenido 1000 años para odiarse. Pues sí, bueno, yo quería recomendar un libro, o no es sobre Japón, pero sí que tiene bastante relación y es un libro que yo le tengo mucho cariño. Que vaya a interesarse, pues que prepare la cartera, pero vamos, que es un libro buenísimo que se llama Mundo Chino. Es una historia de China y de todo, y al que dice China es de todo el mundo asiático. Y está escrito por Jacques Gernet, que es un especialista en la historia de China, y es un libro 100% recomendable, Y no solamente trata la historia pura y dura, sino que también trata aspectos culturales y militares y tecnológicos, y bueno, es un libro 100% recomendable. Así que el que piense que Europa es el ombligo del mundo, que se lea este libro y se va a dar cuenta que en realidad hemos tenido mucha suerte. En fin, porque les dieron por encerrarse en sí mismos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Vamos a despedir a Jesús, @Bucaner en Twitter. Vamos a despedir a Rodrigo, a David, que es David Nagan en Twitter. Y bueno, que ya sabéis que nos podéis seguir en @Istocast, en la página de Facebook, en Google Plus y en istocast.com, donde nos podéis votar, nos podéis dejar vuestros mensajes de audio y nada, vamos a despedirnos todos juntos. Bueno, pues nada. Buenas noches. Hasta el próximo Istocast y recordar que nos podéis votar para los European Podcast Awards. Eso, votarnos. Si os ha gustado, no faltar la cumbre. Vosotros votadnos, que yo os diré si, os diré domo arigato, y ahora vamos y ahora nos vamos a despedir. Si queréis, vamos, el que quiera en chino del Zisai Chien, y el que quiera en japonés, pues mucho más fácil, sayonara baby, ¿no? Sí. Venga, sayonara baby. Sayonara baby. Venga, semper fidelis.